20. Jesús en la ciudad de Enim. Cuando Jesús con sus 5 discípulos abandonó el albergue de Sichar, marchó en dirección a la ciudad de Enim, dejando Tebes a su derecha y a Samaria a su izquierda, a una distancia de 6 horas de camino, en un valle sobre los límites de Galilea y Samaria. Llegaron entrada la noche, con los vestidos ceñidos a la ciudad de Enim, y entraron enseguida en la sinagoga, porque comenzaba el sábado. Los otros discípulos enviados ya estaban ahí. Salidos de la sinagoga fueron todos a una casa de Lázaro sobre una altura, no lejos de la pequeña ciudad de Tirsa. Había estado ya Jesús ahí hospedado, y ahí mismo se habían refugiado José y María en su viaje a Belén. El guardián, hombre anciano del antiguo templo, tenía muchos hijos. Pasaron ahí la noche. Esta posesión de Lázaro está como a 3:15 de hora de Enim. Las santas mujeres habían pernoctado en Tebes. Después de haber salido de Sichar, se hacía el día anterior, el sábado, un ayuno, por causa de las murmuraciones de Israel contra Moisés. El sábado enseñó Jesús en la sinagoga. La lectura trató de la travesía del desierto por los israelitas, de la repartición de la tierra de Canaán y del profeta Jeremías. Jesús explicó todo esto aplicándolo a la proximidad del reino por Dios. Habló de la murmuración de los hijos de Israel en el desierto, y cómo podían haber tomado un camino mucho más corto a través del desierto, si hubiesen observado los mandamientos que Dios les había dado en el Sinaí. Por sus pecados eran rechazados, siempre impedidos de llegar. A los murmuradores que ya no estaban en el desierto. Explicó que aún están caminando en el desierto, y que desfallecerían ahí si murmuraban contra el reino de Dios que está cerca. Y es también el último aviso de la invitación de Dios. Su vida era como el caminar en el desierto. Debían tomar el camino más corto para entrar en el reino de Dios prometido que se les mostraba. Dijo también cómo los hijos de Israel, no conformes con el gobierno de Samuel, gritaron pidiendo rey, y cómo obtuvieron a Saúl, ahora que las profecías se habían cumplido, y que el cetro salió de Israel por sus pecados. Piden de nuevo al rey para la restauración de su reino. Dios les envió un rey, a su propio rey, como el señor de la viña. Envió a su propio hijo después que sus criados, enviados, habían sido eliminados por los viñateros infieles. De la misma manera, trataron a este rey, desechándolo y dándole fin. Enseñó sobre la piedra angular del Salmo, que los edificadores echaron al lado, y lo explicó refiriéndole al hijo del señor de la viña. Habló del castigo que vendría sobre Jerusalén, que el templo no existiría y que ya Jerusalén no sería reconocida. Se refirió también a Elías y a Eliseo. Había entre los oyentes 11 fariseos empedernidos, que querían disputar con Jesús. Tenían en sus manos rollos de escritura, y preguntaban qué significaba que Jonás hubiera estado 3 días en el vientre de la ballena. Jesús les contestó: así estará 3 días descansando en el sepulcro vuestro rey, el Mesías. Descenderá del seno de Abraham y volverá a resucitar. Los fariseos se echaron a reír sobre esta explicación. Después se adelantaron 3 fariseos y dijeron: reverendo rabí, tú hablas siempre del próximo camino. Dinos cuál es el nuevo camino. Simulaban respeto y eran hipócritas. Jesús les contestó: ¿conocen los 10 mandamientos del Sinaí? Respondieron: sí, los conocemos. Guarda el primero de ellos y ama a vuestro prójimo como a vosotros mismos. No impongan a los subordinados cargas pesadas y preceptos que vosotros mismos no observan. Ese es el camino, contestaron. Eso lo sabíamos también nosotros. Jesús replicó: en que vosotros lo sabéis y no lo practicas, ahí está su culpa, por la cual serán castigados. Les echó en cara que imponían muchas cosas al pueblo que ellos mismos no cumplían, ni siquiera los preceptos, cosa que sucedía precisamente en esa ciudad. Habló del significado del traje de los sacerdotes, según los designios de Dios, dados a Moisés, y cómo ellos no cumplían los que esos trajes indicaban, y en cambio añadían muchas cosas exteriores y superfluas. Los fariseos estaban muy irritados, pero nada pudieron hacer contra él. Algunas veces decían entre sí: ¿y ese es el profeta de Nazaret, el hijo del carpintero? La mayoría de los fariseos abandonaron la sinagoga antes que terminara Jesús la explicación. Uno solo permaneció hasta el final e invitó a Jesús y a sus discípulos a una comida. Era mejor que los otros, con todo era también espía. Había entrado algunos enfermos delante de la puerta de la sinagoga, y los fariseos pidieron a Jesús que los sanase, para ver una prueba. Jesús no sanó ya a los enfermos y les dijo a los fariseos: vosotros no quieren creer y por eso no tendrán tampoco la señal. Precisamente querían ellos que sanase el sábado para poder acusarlo. Cuando hubo terminado el sábado, los discípulos de Galilea marcharon.
la mayor parte de ellos a sus casas. Jesús fue con Saturnino y otros discípulos de la posesión de Lázaro. Conmovedor fue ver aquí cómo Jesús hizo una instrucción. Primero a los niños del cuidador y otras más que se reunieron, y después otra instrucción a los niños. Les habló de la obediencia de los padres y del respeto que saben a los ancianos. El Padre Celestial dijo: les ha dado padres, si honras a vuestros padres, honrarán también al Padre Celestial. Les habló también sobre los hijos de Jacob y los hijos de Israel, que habían murmurado y no pudieron entrar en la tierra prometida. Y esa tierra era tan buena. Les mostró los hermosos árboles y los frutos de jardín, y habló del reino del cielo, que se nos ha prometido si cumplimos los mandamientos de Dios. Añadió que el cielo era mucho más hermoso, que la mejor tierra era, en comparación, como un desierto. Les mandó que fuesen obedientes y recibieran agradecidos todo lo que Dios les mandase, que no murmurasen para poder entrar en el cielo, que no dudasen de su hermosura, como los israelitas en el desierto, que creyesen que era mucho mejor de lo que más hermoso podía ser. Les dijo que no olvidasen nunca estas cosas, y procurasen merecer el cielo, con las obras de cada día y el trabajo. En esta enseñanza tenía Jesús a los más pequeños delante de su persona. A algunos los alzó y los estrechó a su pecho, o los abrazaba de dos a dos en sus brazos. 21. Jesús y el cadáver del fariseo de Atarot. Desde la propiedad de Lázaro fue Jesús con sus 3 discípulos de nuevo al sudeste, a unas 4 horas más atrás hacia la población de Atarot, situada sobre esta altura, ciudad de saduceos. Los saduceos de esta localidad habían perseguido, junto con los fariseos de Genibres, a los discípulos después de la Pascua. Algunos los habían tomado presos y molestando con interrogatorios. Algunos de ellos habían estado también en Sichar, espiando las enseñanzas de Jesús, especialmente cuando reprochó la dureza de los fariseos y saduceos contra los samaritanos. Desde entonces habían planeado tentar a Jesús y les habían pedido que celebrara el sábado en Atarot. Jesús, que conocía sus intenciones, se dirigió a Ginín. Los saduceos se entendieron con los fariseos de Ginín y le enviaron mensajeros del sábado por la mañana que dijeran: él había hablado también del amor al prójimo, que uno tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Por eso le rogaban que viniese a Tarot para sanar a un enfermo. Si hacía este prodigio, querían ellos, como también los fariseos de Ginín, creer en él y esparcir sus enseñanzas en toda la comarca. Jesús conocía su maldad y la trampa que maquinaban contra él, sirviéndose de un hombre que ya estaba desde hace algunos días inmóvil, y ya no estaba en este mundo. Pero ellos afirmaban contra los habitantes de la ciudad que este hombre estaba solo fuera de sí. Su misma mujer no sabía que en realidad ya no estaba. Si Jesús lo hubiera resucitado, ellos habrían dicho que en realidad no estaba vivo o muerto. Salieron al encuentro de Jesús y lo llevaron delante de la casa de aquel hombre, que había sido uno de los principales saduceos, y que mayormente se había enseñado contra los discípulos de Jesús. Lo sacaron fuera sobre una camilla, a la calle donde venía Jesús. Había ahí unos 15 saduceos, y todo por donde venía Jesús. Y todo el pueblo permanecía en expectativa. El cadáver presentaba un hermoso aspecto, lo habían desentrañado y embalsamado para engañar a Jesús. Jesús al verlo dijo: este hombre ya no está, y así muerto quedará. Ellos replicaron que ahora solo estaba fuera de sí, su éxtasis, y que si ya no estaba en este mundo ahora, es porque había muerto en ese momento. Jesús respondió: este hombre ha negado la resurrección y no ha de resucitar aquí. Vosotros lo habéis embalsamado con especies, pero mira, ¿con qué especias? Descubrí su pecho. Entonces vi que uno de ellos abrió el pecho del hombre, como si fuese una válvula, y salió en multitud de gusanos repugnantes, que se agitaban ahí dentro. Los saduceos se irritaron de sobremanera, pues Jesús declaró también sus pecados y sus delitos públicamente, y que esos gusanos eran gusanos de su mala conciencia, que él había sabido encubrir, y que ahora devoraban su corazón. Le reprochó descubriendo su hipocresía y engaño, y habló duramente a los saduceos del juicio sobre Jerusalén, y sobre todos aquellos que no reciben la salvación que ha venido. Ellos llevaron prontamente al hombre a su casa, y se suscitó ahí un desorden y un tumulto espantoso. Cuando Jesús y sus discípulos pasaban por la puerta de la ciudad, la chusma, soliviantada, les tiraba piedras, al haber descubierto los gusanos del hombre, y la maldad de los saduceos los había irritado grandemente. Entre tantos malos había algunos buenos que lloraban. Vivían en una de esas calles algunas mujeres con flujo de sangre, que creían en Jesús, y rogaban desde lejos, puesto que no podían acercarse a Jesús. Él pasó sabiéndolo por esa calle. Cuando hubo pasado, las mujeres caminaban sobre sus huellas y las besaban.
Jesús las miró y quedaron sanas de su enfermedad. Jesús anduvo 3 horas hasta una colina cerca de Enganim, casi en la misma dirección de Inim, para algunas horas más al este en un valle. En esta línea recta Nazaret, a través de Endor y Naim. De Naim, que está como a 7 horas. Jesús pasó la noche en esa colina, donde algunos discípulos de Galilea le salieron al encuentro. Pernotaron en el salón, un albergue abierto. Después de haber comido algo, estaban ahí Andrés, Natanael, el novio de Caná, y 2 criados del jefe de Cafarnaúm. Estos pedían constantemente diciendo que el hijo del jefe estaba enfermo, que se apresurase a ir allá. Jesús les dijo que llegaría a tiempo. Este capitán retirado era un gobernador de Herodes, Antipas, sobre una parte de Galilea. Era de buen natural y había definido a los discípulos en la última persecución de los fariseos, y les había ayudado con dinero y alimentos. No era del todo creyente, aunque pensaba que Jesús podía obrar milagros. Deseaba mucho la venida de Jesús, ya sea por la salvación de su hijo como también para avergonzar a los fariseos. Deseaba que Jesús hiciese ese milagro. También los discípulos lo deseaban. Estos se habían entendido con el jefe, diciendo: tendrán los fariseos que ver, ya tendrán que escandalizarse. Verán entonces a quién es aquel a quien seguimos. Por eso habían Andrés y Natanael aceptado el mensaje. Jesús sabía de todo lo convenido. Enseñó todavía la mañana del viaje. Los 2 criados del capitán, que eran paganos, se convirtieron y volvieron con Andrés y Natanael a Cafarnaúm, llevando comida consigo. 22. Jesús en Enganim. Desde el albergue sobre la colina anduvo Jesús con Saturnino, y con un hijo de una hermana de la madre del novio de Caná, y un hijo de la viuda de Obed, de Jerusalén, joven de unos 16 años, y se dirigió a la cercana ciudad de Enganim. Tenía aquí algunos parientes de la familia de Ana, que eran esenios. Esa gente recibió a Jesús muy humildemente y muy amablemente. Vivían en una parte separada de la ciudad, y su vida era casta. Había muchos sin casarse y haciendo vida en común, como en un convento. A pesar de todo, ya no reinaba tampoco ya el rigor de los tiempos antiguos. Vestían como los demás, iban a la escuela con los otros. Mantenían en la ciudad una especie de hospital, donde reunían muchos enfermos y pobres de todas las sectas, y eran alimentados en largas mesas. Recibían en todo lo que se presentaban, y los instruían y mejoraban. En la sala del hospital ponían si había un malo entre 2 buenos, para que éste lo aconsejase y mejorase. Jesús entró en el hospital y sanó a algunos de los enfermos. En las sinagogas enseñó todo el día. Habían acudido mucha gente alrededor. Venían por grupos y se turnaban en la sinagoga, porque no cabían todos adentro. Un grupo salía y otro entraba. Aquí enseñó sin amenazas, como en el camino, porque la gente era buena. Sucedió como al presente. Cada pueblo tenía un modo diverso, según las ideas de los sacerdotes y principales del lugar. Jesús les dijo que cuando terminara de enseñar iba a sanar a los enfermos. Habló de la proximidad del reino y de la llegada del Mesías. Por las escrituras de todos los profetas les iba enseñando que el tiempo había llegado. Habló de Elías y de lo que dijo, y de lo que vio, y nombró la cuenta de los años, conforme lo había visto, añadiendo que Elías había erigido en una gruta un altar para honrar a la futura madre del Mesías. Describió el tiempo presente, que no podía ser otro que el cetro de Judá, que había pasado a manos extrañas, y recordó también la venida de los Reyes Magos. Hablaba del Mesías en general, como si hablara de una tercera persona, y no se nombró a sí mismo ni a su madre. Habló también de la compasión y buen trato de los samaritanos, y contó la parábola del samaritano, pero no nombró a Jericó. Añadió que él mismo había experimentado cómo son de compasivos los tratos con los judíos, al contrario de los que son los judíos con ellos. Contó la historia de la samaritana que le dio agua, cosa que un judío quizás no hubiera hecho con un samaritano, y con esos miramientos lo habían recibido. Habló del castigo y del juicio contra Jerusalén, y de los publicanos, de los cuales había algunos en este lugar. Cuando Jesús enseñaba en la sinagoga, le traían enfermos de todas partes de la ciudad. Los habían estacionado por las calles donde tenían que pasar, en camillas y en otras formas, a lo largo de las casas. Sobre algunos habían tendido tiendas como techos, y los parientes estaban ahí atendiéndolos. Habían ordenado que los enfermos estuviesen junto a los de una y otra clase. Parecía aquello un pecado de miseria humana. Jesús salió fuera, después de la enseñanza, y recorrió las filas de los enfermos, que le pedían humildemente la salvación. Y entre las enseñanzas y exhortaciones sanó a unos 40 de ellos, maldados, ciegos, mudos, afiebrados, gotosos, con flujo de sangre. No he visto aquí ningún endemoniado. Enseñó todavía sobre una colina de la ciudad, porque la multitud era muy grande.
La avalancha se hizo el fin de tan abayazadora que subían sobre los techos y las paredes, y hasta cayeron algunas de ellas. Cuando se produjo este desorden, se perdió Jesús entre la multitud. Salió de la ciudad, y tomando un camino lateral a través de la montaña, pronto se encontró solo. Los 3 discípulos lo estuvieron buscando y lo encontraron por la noche, cuando estaba en oración. Cuando le preguntaron qué deberían rezar, mientras rezaba él, Jesús les repitió algunas peticiones cortas del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos, y líbranos del malo, añadió. Oren así por ahora y hacerlo también. Les comentó admirablemente estas peticiones. Ellos lo hacían así siempre que Jesús caminaba solo, repitiendo estas preces. Veo que también ahora siempre algunos alimentos en sus bolsas tienen, y cuando ven otros viajeros que pasan cerca o lejos, ellos, siguiendo el mandato de Jesús, los llaman, y los siguen y reparten su alimento, especialmente si son pobres y necesitan de algo que ellos llevan. En Ganim, en una ciudad de levitas, y está situada en la bajada de un valle que corre hacia Jezreel a través de una zarpa de la larga falda de la montaña. En el valle corre el río hacia el norte. Los habitantes se ocupan en tejer y teñir vestidos para los sacerdotes, y hacen borlas y franjas de seda, y botones de todas clases que cuelgan esas vestiduras. Las mujeres cosen y arreglan esos vestidos. El pueblo es bueno y bien dispuesto. 23. Jesús entra en la ciudad de Naín. Jesús pasó por las ciudades de Jezreel y Endor, sin entrar, y hacia el mediodía llegó a Naín, y entró sin llamar la atención en un albergue fuera de la ciudad. La viuda de Naín, que era hermana de la mujer de Santiago el mayor, supo que Andrés iba por Natanael de su próxima venida, y mandó que le esperasen. Llegó pues otra viuda al albergue de Jesús, y veladas se echaron a sus pies. La viuda de Naín rogó al Señor que hiciera recibir el ofrecimiento de otra viuda, que ofrecía todo lo suyo, y lo ponía en la caja de las santas mujeres, para cuidar a los discípulos y para los pobres, y ella misma quedaba a disposición de la comunidad. Jesús recibió el ofrecimiento de la viuda, y consoló y exhortó a ambas. Traían también alimentos de regalos que recibieron los discípulos. La viuda les dio además dinero, que envió a las mujeres de Cafarnaúm, para el sostenimiento de la comunidad. Jesús descansó aquí con los discípulos, pues se había fatigado mucho el día anterior, enseñando y sanando a los enfermos, y había hecho 7 horas a pie. La viuda recién recibida presentó otra mujer de nombre María, que también quería dar todo lo suyo. Jesús le dijo que lo guardara para más adelante, que sería más necesario. Esta mujer era en verdad una adúltera, y había sido despedida por infidelidad a su marido, un rico comerciante de Damasco. Había oído esta mujer hablar de la bondad de Jesús para con los pecadores. Estaba muy conmovida, y no tenía otro deseo ahora que hacer penitencia y encontrar gracia y perdón. Fue a buscar a Marta, con la cual tenía un lejano parentesco. Reconoció sus culpas y pidió intercedieran por ella, con María, la madre de Jesús, y entregó a Marta una parte de sus bienes. Marta, Juana, Chus y Verónica tomaron a pecho la petición de esta mujer, y llevaron a Cafarnaúm, donde estaba María. María la miró seriamente a cierta distancia. La mujer clamaba con grande llanto y decía: «Oh madre del profeta, ruega a tu hijo por mí, para que yo encuentre perdón delante de Dios». Estaba poseída a intervalos de un demonio malo, y cuando le venían ataques se arrojaba al fuego o al agua, y no le era posible pedir ayuda. Cuando volvió en sí lloraba arrepentida, arrinconada en algún ángulo de la casa. María envió un mensajero a Jesús, pidiendo por ella, y Jesús contestó que llegaría en tiempo que ayudaría a la mujer. 24. Los mensajeros del capitán de Cafarnaúm. Desde Naín, Jesús pasó por el Tabor, dejando a Nazaret a la izquierda, y se dirigió a Caná, donde se hospedó en casa de un escriba, cerca de la sinagoga. El vestíbulo se llenó enseguida, porque habían conocido su llegada en Enganim, y la esperaban. Enseñó toda la mañana, cuando de pronto llegó el criado del centurión de Cafarnaúm, con varios acompañantes montados en mulos. Venía muy apurado, con gran ansia y temor, buscando la manera de acercarse a Jesús, sin poder conseguirlo. Como inútilmente intentara varias veces penetrar por la turba, al final alzó la voz clamando: «Señor, reverendo maestro, deja que tu siervo se acerque a tu presencia. Yo soy un enviado de mi señor de Cafarnaúm, y como si yo fuese el Señor,
y el padre del niño te ruego que vengas enseguida conmigo, pues que el hijo está muy enfermo y cercano al fin. Jesús no prestó atención a su clamor, y el siervo buscaba la manera de llamar la atención sobre sí, y de penetrar entre la multitud, sin lograrlo. Volvió a clamar: ven enseguida conmigo, porque mi hijo ya se va. Jesús volvió la cabeza hacia él y dijo: si vosotros no veis prodigios y señales, no acaban de creer. Conozco tu necesidad. Tú quieres hacer alarde y hacer irritar a los fariseos, y tienes tanta necesidad como ellos. No es mi misión que yo haga prodigios para tus fines. No necesito tu testimonio. Yo obraré donde sea la voluntad de mi Padre, y haré prodigios donde lo pida mi misión. En esta forma habló largamente, avergonzándolo delante de la turba. Todo esto escuchó el hombre sin inmutarse. Sin darse por entendido, se esforzó por acercarse más, gritando de nuevo: ¿qué me aprovecha esto, maestro? Mi hijo ya se va. Ven enseguida conmigo. Quizás ya no esté. Entonces dijo Jesús: vete, que tu hijo vive. El hombre preguntó: ¿eso es verdad? Jesús le respondió: estás sano desde esta hora. Te doy mi palabra. Entonces creyó el hombre, y no insistió en que Jesús marchara con él. Montó en su cabalgadura y marchó en dirección de Cafarnaúm. Jesús dijo al pueblo: esta vez no lo quiero hacer, en otro caso semejante ya no lo haré. Yo he visto a este hombre no como un simple siervo del capitán real, sino como un verdadero padre del niño. Este mensajero era el primer siervo de aquel capitán de Cafarnaúm, que no tenía hijos aunque mucho lo deseaba, y que al fin había adoptado un hijo de ese criado que había tenido con su mujer. El niño tenía ahora 14 años de edad. El mensajero venía como enviado y como verdadero padre del niño. Lo he visto todo y me fue aclarado todo. Por eso lo dejó Jesús clamar así, y le dijo esas cosas. Por lo demás, nadie sabía nada de la paternidad del niño, que hacía tiempo pedía la presencia de Jesús. Primero la enfermedad leve, y pidió ya Jesús por causa de los fariseos. Desde 14 días la enfermedad se hizo grave, y el enfermo había dicho respecto a los remedios que le daban: las muchas bebidas no me aprovechan, si solo Jesús, el profeta de Nazaret, me puede ayudar. Como ahora el peligro hasta había aumentado, habían mandado mensajeros a Samaria con las santas mujeres. Luego, por medio de Andrés y Natanael, en Enganim, finalmente marchó el mensajero y padre del niño donde estaba Jesús. Jesús había diferido la curación para castigar sus torcidas intenciones. Allá desde Caná hacia Cafarnaúm, un día de viaje, pero el mensajero se apuró tanto que llegó la misma noche. A la distancia de algunas horas, ya le salieron al encuentro algunos criados diciéndole que el niño estaba sano. Le salían al encuentro para avisarle que no molestara más. Si acaso no había encontrado a Jesús, se podía ahorrar el trabajo, porque el niño había sanado de repente a las 7 horas del día. Entonces el mensajero les dijo la palabra de Jesús, y se admiraron y fueron con él a la casa. He visto al centurión Zorobabel salir al encuentro con el niño a la puerta de la casa. El niño lo abrazó, y él contó las palabras de Jesús, y los criados que le acompañaron atestiguaron lo mismo. Entonces fue un contento general. He visto que preparó una gran comida. El niño estaba sentado entre su padre putativo y su verdadero padre. Estaba también la madre ahí. El niño amaba a su verdadero padre como al putativo, ya que él tenía gran autoridad en la casa. Después de que Jesús despachó al enviado de Cafarnaúm, sanó todavía muchos enfermos que habían juntado en un patio de la casa. Había entre ellos algunos endemoniados, pero no eran de los peores. Por eso habían sido llevados varias veces para oír las enseñanzas de Jesús. Solo delante de él se enfurecían y agitaban terriblemente. Más bien Jesús les mandaba callar, se quietaban. Después de algún tiempo parecía que ya no podían aguantar más y comenzaban de nuevo a convulsionarse. Entonces Jesús les hizo la señal con la mano y callaron otra vez. Al fin mandó Jesús a Satanás salir de ellos. Caían desfallecidos y luego volvían en sí. Daban gracias contentos y no se acordaban de lo que les había sucedido. He visto que había entre ellos algunos que ya estaban poseídos sin culpa propia y que eran buenos. Yo no lo puedo explicar claramente, pero he visto aquí y otras ocasiones la relación que hay en esto, de cómo queda a veces perdonado y libre un hombre malo por gracia y misericordia, mientras el diablo toma posesión de otro inocente y débil, pariente del malo. Parece como que el bueno tomara parte del castigo del otro sobre sí mismo. No alcanzo a explicar esto más claramente. Tal cosa sucede porque todos somos miembros del cuerpo. También sucede como si un miembro sano enfermara también por culpa de otro pecador, en fuerza de una interna correlación de uno y otro. De estos poseídos había aquí algunos. Los malos y pecadores son siempre más malignos
y obran en comparación del demonio mismo. En cambio, los poseídos sin culpa sufren solo la posesión y son a pesar de ello buenos y piadosos. Jesús enseñó en la sinagoga a la cual le habían invitado algunos escribas y fariseos de Nazaret. Decían que habían llegado hasta ellos la fama de los grandes prodigios y obrados en Judea, Samaria y en Galim. Añadieron que él sabía lo que pensaba en Nazaret, que quien hubiese estado en la escuela de los fariseos no podía saber mucho, que era su deseo que fuese a Nazaret y enseñar algo mejor. Pensaban esto en halagar a Jesús. Este le respondió que no pensaba por ahora ir allá, y que cuando fuera no iban a conseguir de él lo que pensaba. Después de la sinagoga, asistió Jesús a una gran cena en casa del padre del novio de Caná. Este novio de Caná, llamado Natanael, fue seguidor de Jesús y ayudó a mantener el orden en la enseñanza de Jesús mientras sanaba a los enfermos. Estos esposos viven solos y reciben sus alimentos de la casa de sus padres. El padre rengueó un poco, son gente buena. La ciudad de Caná es hermosa, limpia, sobre una alta explanada. Pasan por aquí varios caminos carreteros y uno en dirección a Cafarnaúm. Después de la cena, se retiró Jesús a su vivienda y sanó a varios enfermos que lo esperaban. Para curar no procede siempre de la misma manera. A veces solo manda, a veces solo pone las manos al enfermo, otras se inclina sobre él, otras veces manda que purifique y se bañe, o mezcla saliva con el polvo del suelo y lo pasa sobre los ojos a los ciegos. Unas veces los exhorta, otras veces les dice sus pecados, y en algunas ocasiones los despacha, dejándolos para otra vez. 25. Jesús en Cafarnaúm. Cuando Jesús se dirigió a Caná, a Cafarnaúm, con los discípulos le siguió también Natanael, su mujer, su tía, y otras ya habían partido para Cafarnaúm. En camino unas 7 horas, iba en línea bastante recta, y hubo un pequeño lago como el de Ainón, rodeado de casitas y jardines. Aquí empieza el fértil valle de Genezaret. Se ven torrecitas y guardianes que cuidan los huertos. Cuando Jesús se acercó a Cafarnaúm, empezaron a enfurecerse varios endemoniados delante de la puerta. Viene el profeta. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tiene que ver él con nosotros? Cuando Jesús llegó a la ciudad, huyeron los endemoniados. Habían erigido una tienda delante de la ciudad. Le salieron al encuentro el centurión de Cafarnaúm y el mensajero llevaba al niño en medio de ellos, seguidos de toda la familia, parientes, siervos y esclavos. Estos eran paganos, enviados por Herodes. Parecía una procesión. Todos se echaron de rodillas delante de Jesús y le agradecieron. Luego le lavaban los pies y le dieron alimento y bebida. Jesús puso sus manos sobre la cabeza del niño, hincado delante de él, y recibió el nombre de Jesé, pues antes se llamaba Joel. El centurión se llamaba Zorobabel. Este le rogó encarecidamente que fuera a su casa a tomar parte de una comida. Jesús se negó, reprochándole su ansia de ver prodigios, para mofarse de otros, y añadió: No hubiera yo sanado al niño si la fe del mensajero no hubiese sido con su petición tan insistente. Después continuó su camino. Zorobabel había preparado un gran banquete. Los siervos y trabajadores de sus campos y huertas habían sido invitados. A todos se les había contado el prodigio. Todos creían conmovidos en Jesús. Los invitados y muchos pobres entonaron el canto de alabanza en el vestíbulo. Los pobres fueron generosamente obsequiados. La fama del prodigio se había difundido desde la mañana. Zorobabel envió aviso a la madre de Jesús y a los apóstoles, a los cuales he visto de nuevo ocupados en su oficio de pesca. E hizo también que la noticia llegó a la suegra de Pedro, que estaba enferma. En Cafarnaúm, Jesús se dirigió hacia la vivienda de su madre, donde estaban reunidos 5 mujeres, y Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Ellos fueron al encuentro de Jesús y reinó ahí mucha alegría por su venida y por el prodigio en favor del centurión. Tomó parte aquí en una comida y se dirigió casi enseguida a Cafarnaúm para la fiesta del sábado. Las mujeres quedaron en la casa. En Cafarnaúm se había reunido muchísima gente y numerosos enfermos. Los endemoniados corrían por la ciudad gritando cuando Jesús llegaba. Él les mandó callar y a través de ellos se dirigió a la sinagoga. Después de la oración se llamó a un empedernido fariseo de nombre Manasés, a quien le tocaba hacer la lectura. Jesús pidió los rollos de las Escrituras y dijo que quería hacer la lectura. Le dieron los rollos y Jesús comenzó a leer desde el principio, del 5.º libro de Moisés hasta la murmuración de los hijos de Israel, y enseñó acerca de la ingratitud de sus antepasados, de la misericordia de Dios para con ellos, y de la proximidad del reino de Dios, y que ahora que guardasen de obrar como habían obrado sus antepasados. Explicó aquellos caminos por el desierto, como figura de sus errores actuales, y comparó la tierra prometida con el reino de Dios ahora prometido a otros. Después leyó el primer capítulo de Isaías.
Él lo explicó aplicándolo a estos tiempos. Habló de los pecados y de los castigos, y cómo habiendo esperado tanto tiempo un profeta, ahora que tenían uno más tarde lo maltratarían. Habló de los animales que conocen a sus dueños, y ellos no conocerán al suyo que ha venido. Habló también de cómo se habría reducido aquel que ha venido para ayudarlos, por sus malos tratos, y cómo sería castigada Jerusalén, y quedará la comunidad de los suyos muy reducida. Pero que el Señor le haría grande, mientras los otros serían exterminados. Les mandó que se conviertan, que aun cuando estuviesen manchados con sangre debían clamar a Dios y arrepentirse, y serían purificados. Habló también del rey Manasés, que había blasfemado contra Dios y había pecado tanto, y por eso castigado y llevado con esclavitud a Babilonia. Y como ahí se convirtió, había orado a Dios y encontrado misericordia y perdón. Abrió luego como el acaso una página y leyó el versículo de Isaías 7:14. Mirad, una virgen dará luz. Y explicó este punto refiriéndose a una persona y a la venida del Mesías. Esto mismo había explicado cuando estuvo en Nazaret, antes de su bautismo, y lo había comentado, y ellos mofándose decían entre sí: manteca y miel no lo hemos visto comer mucho en casa de padre, que era un pobre carpintero. Los fariseos y las otras personas no estuvieron conformes de que Jesús les hablase tan severamente sobre la ingratitud. Esperaban algo más halagador, pues lo hubiesen recibido bien. La enseñanza duró bastante tiempo, y cuando hubo terminado y salían los fariseos, oí que alguno decía al otro: han traído enfermos, vamos a ver si se atreve a sanar en un día sábado. Habían iluminado las calles con sus antorchas y muchas casas con lámparas. La gente había colocado a los enfermos delante de sus casas iluminadas por donde debía pasar Jesús, y otros habían sido traídos con luces en los brazos de sus parientes. Hubo un tumulto considerable y llantos en la calle. Muchos endemoniados clamaban, y Jesús los mandó callar y salir de los posesos. A uno de ellos vio enfurecido y rabioso lanzarse contra Jesús, con su rostro descompuesto, y los cabellos levantados, y gritar: ¿Tú qué quieres aquí? ¿Qué tienes tú que hacer aquí? Jesús los rechazó diciéndole: Sale ahí, Satanás. He visto al hombre caer como si fuese a romperse el cuello y quebrarse los huesos. Con todo se levantó cambiado y manso, se hincó delante de Jesús. Llorando y dando gracias, a Jesús lo exhortó a mejorar de conducta. He visto a muchos los sanaba de pasada. 26. Jesús en casa de su madre de Betsaida. Jesús se dirigió por la noche con sus discípulos a la casa de su madre. En el camino habló Pedro de sus intereses familiares, que se había atrasado en el negocio de la pesca, por haber estado ausente tanto tiempo, y que debía pensar en su mujer, en hijos y en su suegra. Juan le replicó que él y Santiago debían pensar en sus padres, que eran más que una suegra. De este modo hablaban con naturalidad, a veces chanceándose un poco. Jesús les dijo que se acercaba el tiempo en que debían dejar toda la ocupación de pescar, que debían ocuparse de pescar otra clase de pescados. Juan era más familiar, tenía una sencillez de niño en el trato con Jesús, más que los demás apóstoles. Era amable y dispuesto a todo, sin preocupaciones ni contradicciones. Jesús fue a donde estaba su madre y los demás a sus casas. A la mañana siguiente temprano, se encaminó Jesús con sus discípulos a Cafarnaúm, saliendo de la casa de su madre, como a 3/4 de hora de Betsaida. El camino sube un trecho y luego baja hacia Cafarnaúm. Antes de llegar a la ciudad, hay una casa en el camino que pertenece a Pedro, que destinó para Jesús y los suyos, poniendo a un piadoso anciano a su cuidado. Esta casa estaba como 1 hora y media de camino del lago. En Cafarnaúm se encontraron todos los discípulos de Betsaida y de los alrededores, también María y las santas mujeres. Habían traído el día anterior muchos enfermos. Cuando Jesús llegó, estaban alineados en las calles. Jesús sanó a muchos en el camino en la sinagoga, en la cual enseñó y usó parábolas. Mientras salía de la sinagoga y seguía enseñando, se echaron algunos a sus pies pidiéndole que les perdonase sus pecados. Eran 2 mujeres adúlteras repudiadas por sus maridos y 4 hombres, entre ellos el seductor de mujeres. Se hacían en lágrimas y querían confesar sus pecados ante toda la multitud. Jesús les dijo que conocía sus pecados, que vendría el tiempo en que sería necesario confesar los pecados. De aquí no sería ocasión de escándalo para la gente y de persecución para él. Los exhortó a vigilar sobre sí mismos para no caer de nuevo, a no desesperar, sino a confiar en Dios sin hacer penitencia. Luego les perdonó sus pecados. Como preguntaron a qué bautismo tenían que ir, si el bautismo de los discípulos de Juan, o esperar que bautizaran sus propios discípulos, les contestó que fuesen al bautismo
de los discípulos de Juan. Los fariseos que estaban presentes se admiraron de que hubiese perdonado los pecados y se lo reprocharon. Jesús los obligó al silencio con sus respuestas. Les dijo que era más fácil perdonar pecados que sanar enfermos. Añadió que quien se arrepiente de varias, a ese ya se le perdona, y no es tan fácil que vuelva a pecar de nuevo. Mientras que a los enfermos que son sanados, a veces permanecen enfermos del alma y usan de la salud del cuerpo para el pecado. Ellos preguntaron si ya que las mujeres estaban perdonadas, los hombres debían ahora recibirlas de nuevo. Jesús les dijo que para responderles en forma no había tiempo por el momento, que en otra ocasión pensaba hablar de esto y enseñar con más detención. También quisieron pedirle cuentas sobre el sanar el día del sábado, y Jesús les contestó que si un día de sábado se les caía a ellos algún animal de la zanja, seguramente se apresurarían a sacarlo. Por la tarde se retiró a la casa delante de Cafarnaúm con todos sus discípulos, las santas mujeres que estaban ahí. Se hizo una comida dispuesta por el centurión Zorobabel. Este jefe y el padre, que se llama Salatiel, tomaron parte de la mesa mientras el niño sanado Jesé servía en la mesa. Las mujeres estaban en otra mesa. Jesús, entre tanto, enseñaba. Trajeron algunos enfermos a la sala, que gritaban pidiendo salud. Jesús sanó a muchos de ellos. Después de la comida se fue de nuevo a la sinagoga. Entre otras cosas, lo oído leer y explicar lo que el profeta Isaías decía al rey Achaz. He aquí que una virgen dará luz y tendrá un hijo. Cuando abandonó la sinagoga, sanó a muchos enfermos colocados en las calles, y esto duró hasta entrada la noche. Entre estos había muchas mujeres con flujo de sangre, que estaban a cierta distancia tristes y veladas, porque no podían acercarse a Jesús ni al pueblo. Jesús, que conocía su necesidad, dirigió sus ojos hacia ella, la sanó con una sola mirada. Nunca tocó a semejantes enfermas. Hay una prohibición de misterio que yo no sé explicar. La misma tarde comenzaba el día de ayuno. Jesús y sus discípulos se dirigían a casa de su madre. Se suscitó la conversación de que a la mañana siguiente quería Jesús viajar con ellos por el lago, y oí que Pedro se excusaba por el mal estado de su nave. Veo que las personas a quienes Jesús había perdonado sus pecados tienen ahora vestidos de penitencia y están veladas. En el último sábado estaban también los judíos vestidos de negro. Estos últimos tiempos eran días de penitencia por la conmemoración de la destrucción de Jerusalén. Por esto Jesús habló tan severamente de los castigos que habían de sobrevenir a Jerusalén. Al salir Jesús de Cafarnaúm, llevaba el camino alrededor de un edificio rodeado de agua, donde habían sido encerrados los endemoniados más furiosos durante la noche. Gritaban enfurecidos al pasar Jesús: «Ahí anda él, ¿qué quiere con nosotros? ¿Por qué nos quiere echar de aquí?» Jesús les mandó: «Callad y permanecer ahí hasta que yo vuelva. Entonces será vuestro tiempo de irse». Al punto callaron y se aquietaron. 27. Consejo de los fariseos y de Zorobabel. Cuando Jesús abandonó la ciudad, se reunieron los fariseos y de los príncipes del pueblo en consejo. El centurión Zorobabel estaba presente. Habíanse reunido para tratar del todo lo que habían visto en Jesús y de cómo conducirse con él. Decían: «Mira qué tumultos y qué desórdenes promueve con su presencia este hombre. Todo lugar tranquilo está agitado con su presencia. Los hombres dejan su trabajo y corren detrás de él, vagando de un lado a otro. Él inquieta, amenaza a todos con castigos. Habla siempre de su padre. ¿Acaso no es el de Nazaret, hijo de un pobre carpintero? ¿Cómo puede tener este atrevimiento y esta seguridad? ¿Sobre qué se funda su presencia? No observa el sábado, y estorba su observación y hasta perdonar pecados. ¿Acaso vendrá su fuerza y su poder de lo alto? ¿Tendrá alguna fuerza oculta y artes de magia? ¿De dónde saca todas sus raras explicaciones de la Escritura? ¿Ha frecuentado acaso otras escuelas que las de Nazaret? Debe tener relación con alguna potencia extranjera. Habla siempre de la proximidad del reino, de la venida del Mesías, de la destrucción de Jerusalén. Su padre era noble linaje, quizás el hijo bastardo de algún otro príncipe. Su padre, que busca abrirse paso en esta comarca para apoderarse luego de la Judea, debe tener un lugar oculto donde se refugia, un protector poderoso al cual se confía. De otro modo no podría mostrarse tan osado y seguro, y obrar contra las costumbres y usos recibidos, como si él tuviera todos los derechos. Estuvo bastante tiempo ausente. ¿Con quiénes estará en relación? ¿De dónde sacará su poder maravilloso y su ciencia? ¿Qué haremos al fin de cuentas con él? De este modo hablaban y trataban de Jesús en medio de sus juicios y extrañezas.
mostrándose escandalizados. El centurión Zorobabel se mantuvo durante este tiempo callado y reflexivo, y terminó por tranquilizar a los demás diciéndoles: si su poder es de Dios, entonces se ha de consolidar; si no lo es, entonces solo se ha de derrumbar. Mientras Él nos sana y nos mejora, debemos amarle sin duda y agradecer a aquel que nos los ha mandado. 28. Conversaciones de los discípulos de Jesús. Unos días después, caminaba Jesús con sus discípulos, unos 20, a las cercanías del lago de Genesaret. No había tomado el camino directo, sino hacia el sur, por las alturas donde estaba la casa de María hacia el occidente. En la montaña es como al final de una cadena de montes que corren en el norte, algo separada por un valle. Jesús enseñaba mientras caminaban. Había aquí muchos hermosos arroyuelos que bajaban de las alturas, corrían por los valles para echarse en el lago. Corría también de este lado el arroyo de Cafarnaúm. Había diversas fuentes de agua en alrededor de Betsaida que enriquecían esta comarca. Jesús se detuvo varias veces en algunos de estos amenos lugares. A veces callaba y a veces enseñaba sobre los diezmos. Los discípulos hablaban de la gran opresión que se ejercía en Jerusalén con el pretexto de los diezmos y expresaban la idea de que sin un precepto no podría ser quitado. Jesús les dijo que el dar el diezmo de los frutos al templo y a sus servidores era mandado por Dios para que los hombres se acordasen de que no eran dueños de las cosas de la tierra, sino que solo las tenían en uso, que también debían dar el diezmo de las hierbas para recordar la mortificación y penitencia. Los discípulos hablaron de los samaritanos, expresando su pesar de que habían sido la causa de que saliera más pronto de lo que había pensado el país, que si hubiesen subido, que estaban tan ávidos de la palabra de Dios, y los habían recibido también, no habían insistido para salir pronto de aquel país. Jesús contestó que los 2 días que había estado ahí eran suficientes, que los equimitas tenían sangre caliente y se conmovían fácilmente, que quizás solo 20 de los convertidos permanecían ahora firmes, y que la próxima y más grande cosecha quedaba reservada para ellos, los futuros apóstoles. Los discípulos, conmovidos por la última enseñanza, expresaron su compasión y simpatía hacia los samaritanos, y recordaban en su alabanza la historia del hombre que había caído en manos de los ladrones junto a Jericó. Mientras los sacerdotes y levitas pasaron de largo, y alababan al samaritano, que había alzado al herido, lavándolo con aceite y vino. Esa historia era conocida y había sucedido en los primeros tiempos junto a Jericó. Jesús tomó ocasión de compasión para con el herido y de su alegría por la acción del samaritano, para contarles otra parábola. Contó cómo Adán y Eva, por causa del pecado, fueron echados del paraíso y fueron para un desierto lleno de ladrones y de salteadores, con sus hijos, y cómo el hombre yace herido de pecados y maltrecho en el desierto. Contó esto sencillamente como está en la Biblia. Entonces el Rey de los cielos y tierra hizo todo lo posible para ayudar al hombre caído. Le dio su ley a sus sacerdotes preparados y le envió muchos profetas. Todos habían pasado sin salvar al hombre enfermo, porque eran parte del hombre también había desaparecido la ayuda que se le ofrecía. Finalmente mandó a su propio hijo en figura de un pobre, para ayudar a los pobres. Describió su propia pobreza, sin zapatos, sin sombrero, sin cinturón. Había derramado aceite y vino en sus heridas para sanarle. Añadió que aquellos mismos que estaban preparados con todos los medios para ayudar, no solo se apiadaron del herido, sino que tomaron preso al hijo del rey, y lo eliminaron porque había socorrido con vino y aceite al infeliz herido. Les propuso esto para que pensaran sobre ello, diciéndoles que más tarde se los declararía. Ellos no lo entendieron. No notaron que hablaba de su persona al hablar del hijo del rey, aparecido en pobreza y necesidad, y murmuraban al oído preguntándose quién sería ese padre de quien siempre hablaba. Jesús les recordó también su conversación sobre sus angustias respecto al negocio de la pesca que habían tenido que abandonar, y les dijo que el hijo del rey también había dejado todo lo que tenía con su padre, y que mientras otros dejaban al herido malparado, él había derramado aceite y vino en sus heridas. Les dijo: el Padre no dejará a los servidores del Hijo ni los abandonará, y ellos recuperarán todo lo dejado, más ricamente cuando Él los reúne en su reino. Con estas y otras conversaciones llegaron al lado de Genesaret, junto a Betsaida, donde estaban las barcas de Pedro y del Zebedeo. Era esta una parte cerrada de la ribera, y había allí varias chozas de tierra para los pescadores. Jesús se aproximó con sus discípulos. En las barcas había varios pescadores, paganos, esclavos y ningún judío, porque era un día de ayuno. El Zebedeo estaba en la orilla, en una de las chozas. Jesús les dijo que dejasen de pescar y viniesen a la playa, y ellos obedecieron.
Jesús enseñó ahí. Después se dirigió a lo largo del lago hacia Betsaida, como a media hora. Los derechos de pesca de Pedro comprendían como 1 hora de camino de la ribera. Entre el lugar de las barcas y Betsaida había una ensenada, donde desaguaba muchos arroyuelos, brazos del río que venían desde Cafarnaúm a través del valle, recibiendo de paso las aguas de otros arroyos. Delante de Cafarnaúm formó un extenso estanque. Jesús no fue derecho a Betsaida, sino que torció hacia el occidente y se dirigió al norte del valle, hasta la casa de Pedro, al este de la pendiente, en cuya parte occidental se encuentra la casa de María. 29. Jesús en casa de Pedro. Jesús entró en casa de Pedro, donde estaban reunidas María y las otras santas mujeres. Los demás discípulos no entraron, se entretuvieron con los alrededores y en el jardín o fuera de la casa de María. Cuando Pedro entró con Jesús en su casa, dijo: Señor, hemos tenido un día de ayuno, pero tú nos has saciado con tus palabras. La casa de Pedro estaba bien ordenada, con un vestíbulo y jardín. Era larga y se podía andar por la azotea, y desde ahí contemplar un espléndido panorama del lago. No he visto a Pedro en su casa, ni a la hijastra, ni a los hijastros que le había traído su mujer viuda. Parece que estaban en la escuela. Su mujer estaba entre las santas mujeres de ella. No tuvo Pedro hijo alguno. Su suegra, una mujer alta, delgada y enfermiza, caminaba apoyándose en las paredes de la casa. Jesús habló ahí largamente con las mujeres sobre el modo de atender a los discípulos en los alrededores del lago, donde él pensaba demorar bastante tiempo. Las exhortó a no ser gastadoras ni pródigas, pero no estar tampoco con demasiada ansiedad y preocupación, que él para sí necesitaba pocas cosas y que pensasen más bien en los discípulos y en los pobres. Desde aquí fue con sus discípulos a la vivienda de María, donde habló todavía y luego se retiró solo para orar. El río corre delante de la casa de Pedro, y éste puede, en una pequeña canoa, navegar desde aquí hasta el lago con sus utensilios de pesca. Cuando se oyeron las santas mujeres que Jesús quería ir el próximo sábado a Nazaret, que está a 10 horas de camino, no lo vieron bien y deseaban más bien que se quedase, o al menos volviese muy pronto. Jesús les contestó que pensaba no quedarse mucho tiempo allá, que no estarían contentos con él, porque no podría hacer lo que ellos deseaban. Les dijo otras cosas que les disgustarían, y se los avisó también a la Santa Madre. Quería decírselo antes de que sucediese. 30. Jesús en Betsaida. Jesús fue con sus discípulos desde la casa de su madre, por el norte del valle a lo largo de la ladera del monte, hacia Betsaida, a una media hora de camino. Las santas mujeres salieron de la casa de Pedro hacia allá, a la casa de Andrés. Al final de la ciudad era una casa ordenada, pero no tan grande como la de Pedro. Betsaida es una pequeña población de pescadores, que está en medio de una abertura y se extiende en estrechas viviendas hasta cerca del lago. Desde el lugar de pesca de Pedro, mirando al norte, se ve la población. Está habitada por pescadores y por tejedores de tiendas y mantas. Es un pueblo de costumbres rústicas y sencillas, y me recuerda a los trabajadores de la turbera entre nosotros, comparados con otras gentes. Las mantas que hacen son de pelos de camello y de cabras. Los pelos largos que tienen los camellos en el pescuezo y en el pecho los ponen como franjas y borlas en las orlas de las mantas, que son brillantes y hermosas. El anciano jefe Zorobabel no estaba aquí. Era un hombre enfermizo y no podía caminar mucho. Hubiese podido cabalgar, pero entonces no hubiera oído las enseñanzas de Jesús durante el camino. Además, no estaba bautizado aún. Se había congregado mucha gente de los alrededores, también extranjeros del otro lado de las comarcas del Corazaim y de Betsaida, Julias. Jesús enseñó en la sinagoga, que no era grande, de la proximidad del reino de Dios, y dijo bastante claramente que él era el rey de este reino. Despertó la admiración de sus discípulos y oyentes. Enseñó en general, como en días anteriores, y sanó muchos enfermos, traídos a la puerta de la sinagoga. Algunos endemoniados gritaban: Jesús de Nazaret, profeta, rey de los judíos. Jesús les mandó callar. Aún no era el tiempo de decir quién era él. Cuando hubo terminado su enseñanza y de sanar enfermos, llegaron a la casa de Andrés para la comida, pero Jesús no entró. Dijo que él tenía otra hambre. Caminó con Saturnino y otro discípulo en un cuarto de hora hacia arriba, desde la casa de Andrés hasta un hospital apartado junto a la ribera del lago, donde había pobres enfermos, leprosos, mentecatos y otros miserables que desfallecían en la miseria y el abandono. Algunos estaban casi enteramente desnudos. Ninguno de la ciudad le acompañó, para no contaminarse. Las celdas de estas pobres criaturas corrían de un torno de patio. No podían salir afuera y se les pasaba el alimento a través de los agujeros de puertas.
Jesús los hizo salir por el cuidador y traerles mantas y vestidos con los discípulos para cubrirlos. Les enseñó y los consoló. Fue uno de otro grupo y sanó a muchos de ellos con la imposición de las manos. Algunos los pasaba, a otros les mandaba bañarse y a otros les ordenaba otras cosas. Los sanados se arrodillaban y daban gracias, llenos de lágrimas. Era un cuadro conmovedor. Algunos de estos hombres completamente degradados. Jesús tomó al cuidador consigo, llevando a casa de Andrés para la comida. Acudieron algunos parientes de los curados desde Betsaida, trayendo algunos vestidos, y se los llevaron contentos a sus casas, pasando por la sinagoga para dar gracias a Dios. La comida en casa de Andrés fue muy buena, de grandes y hermosos pescados. Comió en una sala abierta y las mujeres en mesa aparte. Andrés servía. Su mujer era muy hacendosa y diligente. No salía casi de su casa. Tenían en casa una especie de taller tejido y fabricación de redes y de pesca, y ocupaba en ese trabajo a muchas muchachas pobres del lugar. Todo se hacía con mucho orden. Tenía también entre ellas algunas mujeres caídas sin albergue, de las cuales se compadecía. Les daba trabajo, sustento y les enseñaba y les exhortaba a la oración. Por la tarde enseñó Jesús de nuevo en la sinagoga. Luego se retiró con sus discípulos. Pasó junto a muchos enfermos y no los sanó todavía porque su tiempo no había llegado. Después de despedirse de su madre, se dirigió a sus discípulos a la casa albergue a las afueras de Cafarnaúm. Allí habló largamente con sus discípulos. Luego se apartó de ellos y pasó la noche en oración sobre una colina puntiaguda llena de cipreses. Cafarnaúm está situado en una montaña en un semicírculo. Tiene muchas terrazas a modo de jardines y viñedos, y en las alturas nace un trigo grueso como el junco. Es un lugar amplio y agradable. Al parecer fue en otro tiempo de una ciudad más grande, o había otra ciudad ahí, pues se ven cerca la existente ruinas de torres y paredes como restos de una destrucción. 31. Jesús en la pequeña Séforis. Jesús se dirigió desde Cafarnaúm hacia Nazaret. Los discípulos de Galilea le acompañaron unas 5 horas. Enseñó durante el camino acerca de su futura misión, y le pidió a Pedro que saliera de su habitación, cerca del lago, y fuese a su casa de Cafarnaúm, pues hablándole de su oficio, le dijo que convenía dejarlo. Pasaron por pequeñas poblaciones y junto a las chozas a orilla del lago. En un campo de pastores salieron a su encuentro algunos endemoniados, pidiendo ser liberados. Eran dueños de campos y solo a intervalos eran afligidos por el demonio. En ese momento estaban en buen estado. Jesús no los libró aún. Les dijo que primero tenían que mejorar su conducta. Les hizo la comparación de cómo uno teniendo dolor de estómago y deseando curarse, volviese a llenarse de comida. Estos hombres se retiraron confundidos en su presencia. Los discípulos dejaron a Jesús unas horas de Séforis, y Saturnino volvió con ellos a la casa de Pedro. Con Jesús quedaron solo 2 discípulos de Jerusalén, que querían volverse. Jesús se dirigió primero hacia la baja Séforis, a una pequeña ciudad, y se refugió en casa de parientes, de Ana. Esta casa no es la paterna que está entre Séforis y el alta Séforis. Es un lugar separado, como 1 hora de camino. Pertenecen a Séforis muchas casas desparramadas, como a 5 horas de camino. No estuvo en esta ocasión en la gran Séforis. Ahí hay grandes escuelas de todas sectas y juzgados. En la baja Séforis no hay mucha gente rica. Trabajan ahí en fabricar lienzos. Las mujeres ricas hacen franjas y borlas para el templo. Toda esta comarca es como un jardín, con muchas aldeas y casas desparramadas con sus huertas y avenidas. La gran Séforis es importante y está edificada en un lugar espacioso, con castillos y grandes viviendas. La comarca es rica en pozos y buen ganado. Estos parientes de Jesús tenían 3 hijos, uno de los cuales, de nombre Colaya, era discípulo de Jesús. La madre hubiera deseado que Jesús tomase también a los demás, y habló de María de Cleofás. Jesús le dio buena esperanza. He visto estos hijos, después de que Jesús partió. Fueron no solo discípulos, sino consagrados sacerdotes por José Barsabas en Heliópolis, donde él era obispo. Jesús enseñó en la sinagoga donde se había reunido mucha gente en los alrededores. Anduvo con estos parientes por esas comarcas y enseñó en diversos lugares, en pequeñas reuniones, que a veces le seguían y a veces lo esperaban en determinado sitio. Cuando volvió sanó muchos enfermos delante de la sinagoga y enseñó en ella sobre el matrimonio y el divorcio. Jesús reprochó a los maestros y escribas que añadiesen cosas a los escritos, y un anciano maestro o escriba le señaló en un rollo algo que él había añadido. Lo convenció de la falsedad y él le mandó que borrase la añadidura. El escriba se humilló delante de él. Se echó de rodillas delante de todos, confesó su culpa y dio gracias por la advertencia de Jesús.
Jesús pasó la noche en oración. Desde la casa de sus parientes en la pequeña Séforis, fue andando entre la pequeña y la gran Séforis, en la que fue otro tiempo posesión de Ana. Llevaba un solo discípulo consigo. Los moradores eran parientes muy lejanos, por diversos casamientos. Solo había una anciana enferma de hidropesía, que era pariente bastante cercana. Tenía consigo un pequeñuelo ciego. Jesús oró con la anciana, que repetía las preces. Le puso la mano por un minuto en la cabeza y en la región del estómago. Ella volvió a su estado normal, después de haber estado como desfallecida. No estaba sana del todo, pero poco a poco pudo caminar. Con algunas transpiraciones quedó del todo buena. La mujer pidió por el niño, que tenía como 8 años de edad, y nunca había visto ni hablado, solo oía lo que se le decía. Alabó la piedad y la obediencia del niño. Jesús puso su dedo índice en la boca y sopló sobre los pulgares de sus manos. Los mojó en su saliva y los puso sobre los ojos cerrados, orando y mirando a lo alto. El niño entonces abrió los ojos. Lo primero que ve es a Jesús, su Salvador. Fuera de sí, de contento, se echa a los pies de Jesús, agradeciendo y llorando. Jesús lo exhortó a obediencia y amor de sus padres, ya que siendo ciego había sido obediente. Fuera ahora que veía a sus padres y nunca usase sus ojos para el pecado. Llegaron luego los padres a la gente de la casa, y hubo allí una gran alegría y cantos de alabanzas. 32. Modo de sanar de Jesús. Jesús no sanaba de la misma manera a todos los enfermos que le presentaban. No sanaba de otro modo que los apóstoles y santos después de los sacerdotes hasta nuestros días. Él ponía sus manos sobre el enfermo y rezaba con ellos. Él lo hacía más pronto que los apóstoles. Sus curaciones debían ser también modelo para los apóstoles y sucesores. Lo hacía siempre en una forma en relación con la necesidad o gravedad o causa del mal. A los baldados los movía y sus músculos eran desatados y ellos se levantaban sobre sus pies. Si se trataba de miembros quebrados, tomaba entre sus dedos la quebradura y los miembros se consolidaban. Si tocaba a los leprosos, veía yo que las costras caían y quedaban manchas coloradas, las cuales desaparecían poco a poco según el mérito del enfermo. Nunca he visto que un jorobado se pusiera de repente derecho, o que un hueso quebrado se curase de repente. No es lo que Jesús pudiera no hacerlo así. Él no lo hacía de este modo porque quería que sus curaciones no fuesen como espectáculos teatrales, sino como obras de misericordia. Eran obras de sumisión, desatar, reconciliar, enseñar, desarrollar, redimir. Y como Jesús pedía la cooperación del hombre para ser participante de la redención, así debían estas curaciones intervenir la fe, la esperanza, el amor, el arrepentimiento y la mejora de conducta como cooperación de salud corporal. A cada estado del enfermo correspondía un modo diferente, en cuanto que cada enfermedad era símbolo de una enfermedad espiritual, de un pecado y de un castigo, así como cada curación era símbolo de un perdón y de una mejoría espiritual. Solo tratándose de paganos veía yo que sus curaciones eran más espectaculares y raras. Los prodigios de los apóstoles y santos posteriores fueron más visibles y más contrarios al curso normal de la naturaleza. Los paganos necesitaban conmoción y admiración. Los judíos solo ser librados de sus enfermedades. A menudo sanaba con la oración, a distancia, a veces con la mirada desde lejos, con las mujeres que padecían flujo de sangre, las cuales no se atrevían a acercarse y que no lo podían hacer, según su prescripción judaica. Aquellos preceptos que tenían un sentido misterioso los observaba Jesús, los demás no. 33. Los fariseos disputan con Jesús. Después se dirigió Jesús a una escuela que estaba a igual de distancia en Nazaret, con la pequeña Séforis, donde se le unió el discípulo Pármenas de Nazaret. Este hombre había sido compañero de infancia de Jesús y hubiera seguido enseguida a Jesús, como los otros discípulos, si no hubiera tenido que mantener a sus padres de Nazaret en el servicio de mensajero. En esta escuela se hallaban reunidos muchos escribas y fariseos de la gran Séforis y de la pequeña y algunos del pueblo. Los fariseos querían disputar con Jesús sobre el divorcio que Jesús había declarado al maestro de la sinagoga y que era añadidura hecha en el rollo de escrituras. Lo habían tomado muy mal en la gran Séforis, porque esta añadidura procedía precisamente de la enseñanza de estos. Los divorcios que hacían ahí con suma facilidad tenían estos en una casa a propósito para las mujeres divorciadas. El maestro, convicto de su culpa, había copiado un rollo y había añadido falsas explicaciones por su cuenta. Disputaron largo tiempo con Jesús y no querían entender que debían borrar las añadiduras introducidas en los rollos. Jesús los hizo enmudecer, pero no reconocieron que estaban en error, como confesó el doctor primero. Él los probó
la prohibición de añadiduras y por consiguiente la obligación de borrarlas. Les probó la falsedad de su explicación fundada en la añadidura y le reprochó severamente la facilidad de los divorcios en la ciudad. Les dijo también que en los casos no es permitido al hombre repudiar a la mujer y añadió que si una parte no puede de ninguna manera venirse con la otra, pueden separarse uno de otro por consentimiento mutuo, pero no puede la parte más fuerte repudiar a la otra sin consentimiento y sin culpa. No consiguió nada con ellos, a pesar de que no pudieron contradecir su doctrina. Estaban irritados y eran engreídos en su ciencia. El escriba de la baja Séforis, convencido por Jesucristo de la falsedad sus añadiduras, se convirtió y se apartó completamente a los fariseos, y declaró a su comunidad que él enseñaría en adelante la ley sin añadidura, y si no lo querían así, se retiraría de ellos. Esta añadidura en la ley del divorcio era la siguiente: si una parte de los dos casados tuvo relación antes con algún otro, entonces no subsiste el matrimonio, y aquel que tuvo relación con esta parte puede reclamar esa parte como suya, aun en el caso de que ambos vivan perfectamente de acuerdo. Esta añadidura y su explicación la rechazó Jesús, declarando que la ley de la separación y del divorcio es ley dado solo por un pueblo grosero. Dos de los principales fariseos estaban a punto de declarar una separación semejante para su propia conveniencia, y por esto habían introducido esta añadidura a la ley general. Nadie sabía esto, pero lo sabía bien Jesús. Por eso les dijo: no estéis vosotros defendiendo con esta añadidura, quizás vuestro propio asunto. Esos fariseos se irritaron sobremanera al verse descubiertos. 34. Jesús en Nazaret. Jesús se dirigió a Nazaret, para llegar a la cual tenía un camino de 2 horas. Entró en la casa que había sido, fuera de la ciudad del Esenio, ya difunto Eliud, su amigo. Ahí le lavaron los pies, le dieron alimento y le dijeron cuánto se alegraban los nazarenos de su venida. Jesús le respondió: esa alegría no durará mucho, pues no querrán oírme lo que les quiero decir. Subió a la ciudad. En la puerta había postado uno que daba aviso a su llegada. Apenas apareció le salieron al encuentro varios fariseos y gente del pueblo. Lo recibieron solemnemente y quisieron llevarlo a un albergue público, donde se preparó una comida de recepción antes del sábado. Él no aceptó y dijo que tenía otras cosas que hacer, y entró en la sinagoga, donde le siguieron y donde se reunió mucha gente. Era antes del comienzo del sábado. Jesús enseñó de la venida del reino, del cumplimiento de las profecías. Pidió el rollo de Isaías, lo abrió y lo leyó. El Espíritu del Señor sobre mí, porque el Señor me ha ungido y me ha enviado para evangelizar a los mansos, para curar a los del corazón contrito, y predicar la redención de los esclavos y la libertad de los que están encarcelados. Estas frases las explicó como si se tratase de él mismo, de que el Espíritu del Señor había venido sobre él para predicar la salud a los pobres, a los miserables, y cómo debía ser arreglado todo lo injusto, consolando a las viudas, sanando a los enfermos y perdonando a los pecadores. Habló tan hermosamente y tan amablemente que todos estaban llenos de admiración y de alegría, diciéndose entre sí: habla como si realmente fuera el mismo el Mesías. La admiración los había entusiasmado de tal manera que ya se tenían por gran cosa fuera de él de su ciudad. Jesús siguió enseñando mientras llegó el sábado, y habló de la voz del que prepara el camino del desierto, y cómo debe ser reparado lo justo y allanado lo tortuoso. Después de eso estuvo Jesús con ellos en una comida. Se mostraron muy amigos y dijeron que había muchos enfermos y que se dignase curarlos. Jesús no aceptó y ellos lo llevaron bien, pensando que mañana quizás lo haría. Después de la comida salió fuera de la ciudad de los esenios. Como estos se alegraron del buen recibimiento que le habían hecho en la ciudad, Jesús les dijo que se esperasen hasta el día siguiente, ya que verían otra cosa muy diferente. Cuando a la mañana siguiente Jesús entró de nuevo en la sinagoga, quiso un judío al cual le correspondía el turno acostumbrado tomar el rollo de las Escrituras, pero Jesús lo pidió y leyó el libro del 5 de Moisés, capítulo 4, de la obediencia a los mandamientos, y cómo no debía hacer nada en contra de ellos, y cómo Moisés se los explicó a los hijos de Israel, lo que Dios mandaba y cómo ellos lo observaban muy mal. Entraron también en la lección de los 10 mandamientos y la explicación del primero sobre el amor de Dios. Jesús enseñó con severas palabras y las reprochó que añadiesen muchas cosas a la ley para oprimir al pueblo, mientras ellos no observaban ni siquiera la ley. Les reprochó tan severamente que ellos se irritaron, pues no podían negarle que él dijera la verdad. Murmuraban entre ellos diciendo: ¿cómo es que de repente se ha puesto tan osado? Faltó algún tiempo aquí y ahora se presenta como si fuera una maravilla. Habla como si fuese el Mesías, pero nosotros conocemos bien al que fue su padre el carpintero, y a él le conocemos también. ¿Dónde ha aprendido? ¿Cómo se atreve a decirnos esto?
De este modo comenzaron silenciosamente a irritarse cada vez más contra él, porque se avergonzaban delante del pueblo al verse reprendidos. Jesús siguió enseñando a su tiempo, salió de la ciudad y se retiró con los esenios. Aquí acudieron a ver los hijos de un hombre rico, aquellos mismos que le habían pedido anteriormente que lo recibiese entre los discípulos, pero cuyos padres solo buscaban fama y provecho de ciencia para sus hijos. Pedían que Jesús comiese con ellos. Jesús no aceptó la invitación. Pidieron de nuevo que les recibiese, diciendo que ellos habían cumplido lo que les había dicho. Entonces les contestó: si vosotros habéis cumplido todo esto, entonces no necesitan ser mis discípulos. Pueden ser vosotros también maestros. Con esto los despachó. Jesús comió con los esenios y enseñó en la rueda de la familia. Ellos le contaron que eran oprimidos ahí. Él les aconsejó ir a Cafarnaúm, donde él también se retiraría a vivir en adelante. 35. Los fariseos se irritan contra Jesús e intentan precipitarlo. Mientras tanto, habían hecho consulta a los fariseos y habían resuelto que si volvía a hablar tan osadamente como la tarde anterior, le mostrarían que no tenía derecho alguno y harían con él lo que los fariseos de Jerusalén deseaban hace tiempo. Esperaban, no obstante, que se mostrara adulado y que haría prodigios por respeto a ellos. Cuando Jesús llegó a la sinagoga para la conclusión del sábado, habían traído algunos enfermos. Jesús pasó entre ellos sin sanar a ninguno. En la sinagoga continuó hablando del cumplimiento de los tiempos de su misión, del último tiempo de la gracia y de su corrupción y del castigo que sobrevendría si no se corregía. De él cómo había venido para ayudarlos, sanarlos y enseñarles. Entonces se irritaron especialmente cuando dijo: vosotros decís, médico, cúrate a ti mismo. Como has hecho prodigios en Cafarnaúm, hazlos también aquí, en tu patria. Pero no hay profeta que acepto en su propia patria. Añadió que en los tiempos presentes eran como en los tiempos de grande hambre, y comparó las poblaciones a pobres viudas. En un tiempo de Elías, prosiguió, había muchas viudas pobres en el país, pero el profeta no fue enviado a ninguna de ellas, sino a la viuda de Sarepta. Y en los tiempos de Eliseo había muchos leprosos, y sin embargo no sanó sino a Naamán, que era un sirio. Comparó su ciudad con un leproso, que no sería curado. Los fariseos se irritaron sobremanera de que los igualase de los leprosos. Se levantaron de sus asientos, se enfurecieron y quisieron poner las manos en él. Pero Jesús les dijo: cumplid lo que vosotros enseñáis sobre el sábado, y no quebrantaréis. Más tarde podréis hacer lo que piensan hacer. Entonces lo dejaron enseñando y se fueron murmurando con expresiones de burla. Dejaron sus asientos y se dirigieron a la puerta. Jesús explicó sus últimas palabras y salió de la sinagoga. Unos 20 fariseos le rodearon a la salida y sujetándolo junto a la puerta le dijeron: vamos ahora, ven con nosotros a un lugar alto. Ahí podrás repetir tu enseñanza y nosotros te contestaremos como se merece. Él les dijo que lo dejasen libre, porque lo seguiría. Ellos marchaban rodeándole como guardias y mucho pueblo iba detrás. Se levantó un griterío y una serie de burlas no bien concluyó el sábado. Se enfurecían cada vez más y cada uno quería rivalizar en decir alguna burla más hiriente. Queremos contestarte. Queremos que vayas con la viuda de Sarepta. Conviene que vayas a sanar al sirio Naamán. Si eres Elías, conviene que marches al cielo. Nosotros queremos señalarte un buen sitio. ¿Quién eres tú? ¿Por qué no has traído a tus secuaces? No tuviste el valor de traerlos. No tenías el pan asegurado en comparación de tus pobres padres. Y ahora que estás saciado, quieres burlarte de nosotros. Nosotros queremos oírte. Debes hablar ahora delante de todo el pueblo, a cielo descubierto, y nosotros te contestaremos. Con estos gritos sarcásticos y burlas, subieron poco a poco al pendiente. Jesús continuaba enseñando tranquilo, contestando sus sarcasmos con palabras de la Escritura y profundas reflexiones que los avergonzaba en parte y aumentaba su irritación. La sinagoga estaba situada en la parte occidental de la ciudad. Era ya oscuro y portaban algunas antorchas consigo. Llevaron a Jesús a la parte oriental de la sinagoga y detrás de ella se volvieron a una ancha calle hacia el occidente. Llegaron a una alta pendiente en cuyo lado norte había un pantano, y en la parte del mediodía formaba una prominencia rocosa sobre un precipicio escarpado. Había ahí un lugar donde solían precipitarse los malhechores. Una vez en el lugar pretendían primero preguntar y hacer hablar a Jesús para arrojarlo, luego al precipicio, que terminaba en una estrecha garganta rocosa. Cuando se acercaban al lugar se detuvo Jesús, que estaba entre los fariseos, como un preso, mientras ellos continuaron su camino, injuriando y desnotando al Señor. En ese momento vi dos figuras luminosas al lado de Jesús. Este volvió sobre sus pasos y pasó por el medio del populacho que vociferaba, sin ser visto. Luego lo vi caminando tranquilamente junto al muro de la ciudad, hasta la puerta donde había entrado ayer. Entró de nuevo a la casa de los esenios.
Ellos no habían estado temerosos por él. Creían en él y esperaban su llegada. Jesús habló con ellos de su caso. Les dijo de nuevo que se retirasen a Cafarnaúm. Les recordó que les había predicho ese suceso de Nazaret, y después de media hora abandonó el lugar y partió en dirección de Caná. Nada puede imaginarse de más ridículo que la locura y la confusión que se originó entre los fariseos, y demás cuando no vieron a Jesús entre ellos, a quienes creían tener seguro en sus manos. Era un griterío alto. ¿Dónde está? El populacho que venía detrás hablaba irresistiblemente. Ellos querían retroceder para ver dónde se ocultaba el sendero de angosto. Se formó una confusión y un desorden de gritos, de órdenes y contraórdenes, de inculpaciones recíprocas, mientras corrían a todos los huecos y cuevas pensando en encontrarlo, escondido, en algún lugar secreto. Con las antorchas iluminaban todos los rincones y corrían peligro de romperse el pescuezo, bajando y subiendo por los riscos en busca de Jesús. Terminarán por insultarse unos a otros culpándose de haberlo dejado escapar. Finalmente se dieron por vencidos y se volvieron calladitos a la ciudad. Jesús ya había desde hace tiempo que estaba fuera de la ciudad, de modo que tuvieron que de nuevo desengaño al custodiar las laderas, justificar su fracaso, diciendo: «Ya veis que el hombre es un hombre entregado a la magia, un endemoniado. El diablo le ha ayudado. Ahora aparecerá en otro rincón del país para perturbar ahí el orden y causar un trastorno». A sus discípulos ya les había dicho Jesús que abandonasen la ciudad de Nazaret y le esperasen en un determinado lugar, camino de Tarichea. Saturnino y otros discípulos habían sido citados también en este lugar. A la alborada se encontraron todos juntos con Jesús y descansaron en un valle solitario. Saturnino había traído panes y miel. Jesús habló de los sucesos de Nazaret, mandándoles mantenerse serenos y callados para no estorbar su futura misión. Luego anduvieron por sendas solitarias junto a algunas ciudades, a través de valles, hacia la desembocadura del Jordán, en el mar de Galilea. Había una gran ciudad al pie de la montaña, al extremo del sur del mar de la Galilea, no lejos de la desembocadura de Jordán. Era una especie de península. Había un gran puente y un dique para entrar en la ciudad. Entre la ciudad y el mar se extendía una faja de tierra con suave pendiente cubierta de verdor. La ciudad se llama Tarichea. 36. Jesús sana a los leprosos de Tarichea. Jesús no entró en la ciudad sino por un sendero lateral que se acercó a una muralla del sur, no lejos de la entrada, donde había una serie de chozas habitadas por leprosos. Cuando Jesús se acercó a estas chozas, dijo a los discípulos: «Llamad desde la distancia a estos leprosos para que me sigan, que los voy a sanar. Cuando salgan, apartados para que no se espanten y no contengan impureza legal, y no hablen luego de lo que veáis aquí. Vosotros conocen la ira de los nazarenos, y no deben irritar a nadie». Jesús continuó su camino hacia el Jordán, mientras los discípulos clamaban a los leprosos: «Salid fuera y seguid al profeta de Nazaret. Él los ha de sanar». Cuando vieron que salía la gente, ellos se apartaron prontamente de ahí. Jesús caminaba lentamente apartado del camino. 5 hombres de diversas edades salieron de las celdas hechas en las murallas y seguían a Jesús en fila hasta un lugar apartado, donde se detuvo. Los leprosos vestían túnica larga y blanca, sin correa. Llevaban una capucha sobre la cabeza que les cubría también la cara, y delante tenía 2 tiras de tela negra, con 2 aberturas para los ojos. El príncipe de ellos se echó al suelo y besó la orla de su vestido. Jesús, volviéndose a él, le puso la mano en la cabeza, oró, lo bendijo y le mandó ponerse a un lado. Luego hizo lo mismo con los 5. Después descubrieron los rostros y las manos. Las costras de la lepra se desprendían de ellos. Jesús les hizo una admisión sobre el pecado por el cual habían contraído la enfermedad. Les enseñó cómo debían portarse en adelante y les mandó decir que Él los había sanado. Ellos decían: «Señor, tú apareciste tan inesperado entre nosotros. Tanto tiempo habíamos esperado tu presencia y suspirado por ti. No teníamos a nadie que representara nuestra miseria y te condujera hasta nosotros, Señor. Tú apareces ahora de repente. ¿Cómo quieres que callemos nuestra alegría y el portento que obraste con nosotros?» Jesús les mandó nuevamente que no hablasen del caso que hubiesen cumplido con las prescripciones de la ley, que se presentasen a los sacerdotes para que vieran que estaban limpios y cumplieran con el sacrificio y las purificaciones legales. Solo entonces podían decir quién los había sanado. Se echaron de nuevo a sus pies y volvieron a sus celdas. Jesús se acercó a sus discípulos en dirección del Jordán. Estos leprosos no estaban encerrados. Tenían marcado el sitio donde podían andar. Nadie se acercaba a ellos. Se les hablaba desde la distancia. Se les ponía la comida en fuentes en determinados lugares.
Estas fuentes no volvían a los sanos, sino que eran enterradas o deshechas por ellos mismos. Se les traía siempre nuevos cacharros de poco valor. Jesús anduvo un trecho con sus discípulos, entre amenos lugares llenos de plantas e hileras de árboles hacia el Jordán, donde descansaron y tomaron alimento, en un paraje solitario. Pasaron luego el río sobre una navecilla. En diversos lugares del río se ven estos esquíes para que uno mismo pueda pasar, y eran después llevados a su lugar por hombres que trabajaban en trecho en la playa y habitan las chozas de la ribera. Jesús marchó con los 4 discípulos, no muy cerca del mar, sino en dirección hacia la ciudad de Galaad. Los 4 discípulos eran Pármenas de Nazaret, Saturnino y Tarsius y su hermano Aristóbulo. Tarsius fue más tarde obispo de Atenas, y Aristóbulo ayudante de Barsabás. Yo oí que se hizo esto llamándolo hermano, pero entiendo que era solo un hermano espiritual. Estuvo mucho con Pablo y Barnabás, y creo que fue obispo de Britania. Fueron llevados a Jesús por medio de Lázaro. Eran extranjeros griegos, me parece que su padre había emigrado hacía poco tiempo hacia Jerusalén. Eran comerciantes de ultramar y he visto que los siervos y esclavos de su padre habían venido sobre transportes con sus animales de carga al bautismo de Juan, después de haber escuchado sus enseñanzas. Por medio de estos siervos fueron noticiados los padres de estos jóvenes que concurrieron con sus hijos donde estaba Juan. Los padres se hicieron bautizar y circuncidar y se establecieron en Jerusalén con toda la familia. Tenían riqueza y dejaron más tarde todo provecho para la comunidad cristiana. Ambos hermanos eran de estatura alta, algo morenos, diestros y poseían una esmera cultura. Eran 2 hombres jóvenes osados, resueltos y diestros en preparar lo necesario en los caminos. 37. Conversaciones con los discípulos. Jesús atravesó el arroyuelo que bajaba a la comarca. El profeta Elías había estado también en este lugar. Jesús habló esto durante todo el camino. Enseñó sus comparaciones y parábolas, tomadas de las cosas que se presentaban a la vista, arbustos, piedras, plantas, lugares y de los estados y ocupaciones de la vida. Los discípulos preguntaban sobre las cosas que habían pasado en Séforis y en Nazaret. Jesús habló del matrimonio y con ocasión de la disputa con los fariseos de Séforis contra el divorcio y de la indisolubilidad de la palabra dada. Añadió que el divorcio solo fue permitido por Moisés por tratarse de un pueblo grosero y pecador. Los discípulos interrogaron a Jesús acerca de lo que decían los nazarenos, de que él no había tenido amor fraterno, pues no había querido sanar a los enfermos de la ciudad paterna, que por eso debía serle más próxima, si no debía acaso amarse a los ciudadanos como nuestros prójimos más cercanos. Les enseñó Jesús intensamente sobre el amor al prójimo, con toda clase de comparaciones y preguntas. Tomaba las comparaciones de varios estados de vida sobre los cuales hablaba, señalando lugares lejanos que se podían ver desde ahí y donde se ejercían diversos oficios. Les dijo que los que pretendían seguirle debían dejar padre y madre, aun cumpliendo el 4º mandamiento. Debían tratar a su ciudad natal, como él había tratado a Nazaret. Sin embargo, tener amor al prójimo. Dios, el Padre Celestial, es el más prójimo, más cercano, y es el que le ha enviado a él. Pasó a hablar del amor al prójimo según la gente del mundo, y a propósito de Galaad, a donde iban encaminados. Dijo que los publicanos de allí amaban más a aquellos que el dinero le proporcionaban, pagando más impuestos. Señalando luego a Dalmanuta, que estaba a su izquierda, dijo: esos fabricantes de tiendas y de alfombras aman a los prójimos que más tiendas y más alfombras les compran, y dejan a sus pobres sin techo y abandonados. Luego tomó una comparación de los fabricantes de sandalias y suelos para los zapatos y la aplicó a los nazarenos, que le invitaron por pura curiosidad. Les dijo: no necesito de vuestras demostraciones de honor, que como las suelas pintadas en los talleres y de los zapateros, y que luego se pisan y se llevan sobre el lodo. Y añadió: ellos son como los zapateros de aquella ciudad, y señaló una. Desprecian a sus propios hijos, y los despachan, y cuando vuelven del extranjero, han aprendido algo nuevo sobre suelas pintadas, una nueva moda. Entonces los hacen venir de nuevo, por curiosidad y vanidad, para pavonearse con las nuevas suelas, que luego serán pisadas y arrastradas por el barro, con ese mismo honor. Les hizo también una pregunta: si uno rompe una suela en el viaje y va al zapatero para comprar otra nueva, ¿le regalan acaso la otra? De este modo habló también sobre la pesca, la edificación y otros oficios manuales de los contornos. Los discípulos le preguntaron dónde pensaba habitar, si quería edificarse la casa en Cafarnaúm. Él les contestó que no edificaba sobre la arena, y habló de otra clase de ciudad que deseaba edificar.
Yo no entendía bien cuando Jesús hablaba caminando. Cuando les hablaba estando sentado entendía mejor. Recuerdo que dijo que quería tener una barca propia para ir y venir por el lago, pues deseaba enseñar desde el mar y desde la tierra. 38. Galaditis, Galat, Gamala y Gerasa. Así llegaron a la comarca de Galaditis. Ahí se habían detenido Abraham y Lot. Hubo aquí una repartición de tierras entre ellos. Jesús recordó esto y les dijo que no hablasen de la curación de los leprosos para no irritar a nadie y que debían portarse ahora prudentemente para no despertar la suspicacia de otros, ya que los nazarenos habían hecho mucho ruido y despertado el enojo en otros. Dijo que el sábado lo siguiente quería enseñar de nuevo en Cafarnaúm. Ahí verían lo que es el amor al prójimo y la gratitud de los hombres. Les anunció que lo recibirían de muy diferente manera que cuando sanó al hijo del centurión. Habrían andado algunas horas hacia el noreste, en un recodo del mar, cuando llegaron frente a Galat al sur de Gamala. Habla aquí paganos y judíos como en la mayoría de estas ciudades. Los discípulos hubieran deseado entrar, pero Jesús les dijo que si iba él con los judíos, de aquí no le darían nada y lo recibirían mal. Y si entraban en casa los paganos, murmurarían los judíos y lo calumniarían. Dijo que esta ciudad sería destruida y que era muy mala. Los discípulos hablaron también de un cierto Agabus, un profeta que vivía ahora en Argob, en estas regiones, que del tiempo atrás tenía las visiones de la misión de Jesús y que había profetizado de él no hace mucho. Más tarde fue un discípulo. Jesús les dijo que sus padres eran herodianos y que les habían educado en la misma secta, pero que se había convertido. Añadió Jesús que esas sectas eran sepulcros blanqueados, que por dentro estaban llenos de podredumbre. Estos herodianos estaban en la parte oriental del Jordán, en Perea, Tranconitis y Yuterea especialmente. Se mantienen ocultos, llevan una vida tenebrosa y se ayudan a unos a otros secretamente. Acuden muchas gentes pobres a ellos, y aparentemente les ayudan, por lo que al exterior son muy fariseos. Trabajan secretamente por la libertad de los judíos del yugo de los romanos y son partidarios de Herodes. Hacen obra tenebrosa como entre nosotros los masones. Tuve el convencimiento por las palabras de Jesús de que ellos se mostraban muy observantes y santos, pero que eran hipócritas y fingidos. Jesús permaneció con los discípulos en un albergue de publicanos. Había aquí muchos publicanos reunidos a quienes los paganos pagaban impuestos por los mercaderes que introducían al país. Parecía que no lo conocían. Jesús no les habló. Enseñó aquí la proximidad del reino y del Padre que envía a su Hijo a la viña y les dio a entender muy claramente que él era hijo, añadiendo que todos aquellos que hacían la voluntad de su Padre eran hijos de Dios. Con esto quedó algo oculto de lo que los había manifestado antes claramente. Los exhortó al bautismo, se convirtió en algunos y preguntaron si debían hacerse bautizar por los discípulos de Juan. Él les respondió que esperasen hasta que fuera ya a bautizar sus propios discípulos. Los discípulos le preguntaron hoy si su bautismo era diferente del de Juan, porque ellos habían recibido el de Juan. Jesús hizo una diferencia y llamó a Juan una purificación de penitencia. En esta enseñanza con los publicanos hubo una referencia a la Santísima Trinidad, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en una unidad, pero lo dijo en otra manera. Los discípulos de aquí no se extrañan de tratar con los publicanos, como Jesús había estado con los esenios en Nazaret, y los fariseos le reprochaban con esto mismo preguntaron ellos algo sobre los esenios. He oído que Jesús preguntando varias cosas indirectamente los alababa. Así mencionando las faltas que cometían contra el amor del prójimo y la justicia preguntaba: ¿hacen los esenios esto? ¿Hacen acaso los esenios aquello otro? Al llegar cerca de Galán salieron algunos endemoniados gritando, mientras corrían hacia una comarca desierta. Estaban abandonados, robaban y asaltaban a las gentes a los alrededores, cometiendo toda clase de fechorías. Jesús los miró, los bendijo de lejos y de pronto se callaron, se vieron libres y acudieron a postrarse a sus pies. Jesús les exhortó a la penitencia y al bautismo. Les dijo que esperasen hasta que sus discípulos bautizasen en Ainón. Alrededor de Galán era un terreno pedregoso sobre un suelo blanquizo y deleznable. Se dirigió Jesús con los suyos hacia la montaña en cuyo extremo sur está la ciudad de Gamala, en dirección al noreste respecto del mar de Galilea. Pasó por Gerasa, que se veía en lontananza, camino de 1 hora, en una hondonada y que tenía en torno unos pantalones formados por las aguas detenidas, por un dique que corrían entre los peñascos al mar de Galilea. Jesús habló con los discípulos de este lugar. Cierto profeta había burlado a causa de su rostro algo deforme, y les había dicho:
Oíd vosotros, que se burlan de mi persona. Vuestros hijos quedarán obstinados cuando venga uno más grande que yo. Enseñará y sanará aquí, y ellos no se alegrarán de la salvación, por la pena que tendrá a causa de la pérdida de animales inmundos. Era una profecía sobre Jesús, referente a la entrada de los demonios en los cerdos de los gerasenos. Jesús habló también de lo que esperaban en Cafarnaúm. Los fariseos de Séforis, irritados por la enseñanza sobre el matrimonio, habían enviado mensajeros a Jerusalén, y a los nazarenos se habían reunido a ellos y a sus quejas, y ahora hay en Cafarnaúm una cuadrilla de fariseos de Jerusalén, de Nazaret y Séforis para espiar a Jesús, contradecirle y disputar con él. En este camino se encontraron con grandes caravanas de gente pagana, con mulos y bueyes, de gruesas bocas que caminaban con la cabeza inclinada por los pesados y anchos cuernos. Eran mercaderes que venían de Siria e iban a Egipto, y que en parte pasaban el río Gerasa y en parte más arriba por los puentes del Jordán. Había mucha gente que se había agregado a la caravana para oír al profeta, y hacia una parte acudió Jesús y preguntaron si el profeta enseñaría en Cafarnaúm. Él les dijo que no fueran ahora a Cafarnaúm, sino que se estacionaran en la ladera de la montaña junto a Gerasa, que el profeta pasaría por ahí. Él habló de tal manera con ellos que preguntaron: Señor, ¿eres también un profeta? Y por su aspecto se pusieron a pensar si no sería él mismo el profeta. Cuando Jesús entró con los discípulos en el albergue, cerca de Gerasa, había un tumulto de tal paganos y viajeros que se retiró de ahí. Los discípulos hablaron de los paganos del profeta y lo instruyeron. Gerasa estaba situada en la bajada de un valle, como a 1:30 del mar de Galilea. Es más grande e importante que Cafarnaúm, con mezcla de paganos, como casi todas las ciudades de los contornos. Veo templos, los judíos son la minoría y son oprimidos, con todo, tienen escuela y maestros. Hay mucho comercio y manufactura, porque pasan por aquí las caravanas de Siria y Egipto. Delante de la puerta he visto un largo edificio, como de 1/4 de hora de camino, donde fabricaban largas barras y caños de hierro. He visto que fabricaban las barras planas y luego las unían soldándolas y rodeándolas. También hacían caños de plomo. No trabajaban quemando troncos de leña, sino una especie de ladrillos negros que sacaban de la tierra. El hierro les llegaba a Argob. Los viajeros paganos se habían estacionado en el norte de Gerasa, en la parte sur de la montaña, en una ladera. Había paganos y judíos que se mantenían apartados de los demás. Los paganos vestían diferentes de los judíos. Tenían ropa hasta la mitad de las piernas. Debían haber rico entre ellos, porque he visto mujeres que tenían los cabellos recogidos y con una gorra de perlas y piedras preciosas. Otras tenían el velo y los cabellos afuera, recogidos formando un cestillo adornado como perlas. Jesús se dirigió a esta ladera y enseñó a las gentes caminando, mientras iban de un grupo a otro, o parándose ya en uno y en otro. Caminaba y enseñaba como en conversación con viajeros. Usaba preguntas y enseñaba como las respuestas. Preguntaba: ¿de dónde sois? ¿Qué los mueve a viajar? ¿Qué esperas vosotros del profeta? Y les decía qué tenían que hacer para hacerse partícipes de la salvación. Decía: dichosos los que de tan lejos vienen a buscar la salvación. Hay de aquellos entre los cuales está la salvación y no la reciben. Les explicó las profecías del Mesías, la ocasión de los infieles, y contó el llamado de los 3 reyes magos, de lo cual ellos tenían conocimiento. Entre los de la caravana había algunos de la región de Edesa, donde el siervo del rey Abgaro había llevado la carta y el retrato de Jesús, pernotando el horno de ladrillos. Jesús no sanó aquí a ningún enfermo. La gente en general era buena. Con todo, había una parte a la cual le pesaba haber tomado parte del viaje. Se había imaginado una cosa muy diferente al profeta, según sus sentidos y sus gustos. Después de esta enseñanza, fue Jesús con los 4 discípulos a comer con un maestro judío fariseo, que vivía delante de la ciudad y le había invitado, y que por soberbia no había parecido a la enseñanza. A los paganos. Estaban presentes otros fariseos de la ciudad. Recibieron a Jesús cortésmente, pero con hipocresía, y en la mesa se presentó la ocasión para decirles de una vez toda la verdad. Un esclavo pagano trajo una hermosa fuente variopintada, con una torta de confituras artísticamente hecha, formando figuras de pájaros y flores, para depositarla sobre la mesa. Uno de los fariseos promovió un tumulto diciendo que en la fuente había algo de impuro. Rechazó al pobre esclavo, lo injurió y lo mandó afuera. Jesús dijo entonces: no la fuente, sino lo que está dentro. Lo que está lleno de impureza es absolutamente
Y el dueño de la casa replicó: tú te equivocas, la confitura es absolutamente pura y muy costosa. Jesús quería decir tanto como esto: es muy impuro, pues esto no es sino un compuesto de sensualidad, amasado con el sudor, sangre, los huesos y lágrimas de viudas, huérfanas y pobres. A continuación les dirigió una severa reprensión de su conducta, de derroche, avaricia e hipocresía. Ellos se irritaron mucho y como no pudieron replicarle, abandonaron la casa todos, menos el dueño de ella, que continuó halagando a Jesús porque tenía la consigna de espiarlo, para llevarlo a la reunión de los fariseos que pensaban celebrar en Cafarnaúm. Hacia la tarde enseñó nuevamente a los paganos junto a la montaña. Al preguntar si debían hacerse bautizar por los discípulos de Juan y al manifestar el deseo de establecerse en esta región, les aconsejó Jesús que en cuanto al bautismo esperasen un poco, hasta que estuviesen mejor instruidos, y en cuanto a lo demás se fuesen a otro lado del Jordán, en la Alta Galilea, en la región de Adama, porque había paganos bien instruidos y gente buena, donde pensaba ir dentro de poco a enseñar. Continuó su instrucción a la luz de las antorchas. Después los dejó y caminó por la orilla del mar, hasta un lugar donde los criados de Pedro le esperaban en una barca. Era ya muy tarde y los 3 criados de Pedro usaban teas escondidas cuando se embarcaron a una media hora de Betsaida, Julias. La barca donde subió Jesús la habían acomodado Pedro y Andrés, con sus siervos para Jesús. Estos eran no solo pescadores y marineros, sino que sabían hacer sus barcas. Pedro tenía 3 de estas barcas, una de ellas tan grande como una casa. La barca que hizo para Jesús podía contener como 10 hombres, y por el ancho y largo tenía forma de un huevo. La parte delantera y la posterior estaban cerradas y se podía guardar ahí lo necesario para comodidad de lavarse los pies. En medio se alzaba el mástil, desde los bordes salían pertigas que iban al mástil. En torno al mástil estaban los asientos. Desde esta barca enseñó Jesús muchas veces y navegó de una orilla entre las otras naves. Las naves grandes tenían en torno del mástil pabellones redondos en forma de terrazas como galenas, unas sobre otras, donde se podía ver y arriba podía uno retirar a solas. En las pértigas que iba el mástil había resaltos para poder subir, y a ambos lados de la nave había cajones, como lastre o balsas para que la nave no volcase en las tormentas, con las cuales se aligeraba la nave o se hundía a voluntad del conductor. A veces estos cajones estaban llenos de agua, a veces flotaban vacíos. También solían meter ahí los pescados. Se podían acomodar tablas delante y detrás de estas naves, para llegar mejor de las balsas o pasar de una nave a otra o recoger las redes. Cuando no pescaban usaban estas naves para pasar caravanas de mercaderes. Los siervos de estos pescadores y marinos eran en su mayor parte esclavos paganos. Pedro tenía cierto número de ellos a su servicio. 39. Jesús en casa de Pedro. Medidas de los fariseos. Jesús desembarcó arriba de Betsaida, no lejos de la casa de los leprosos, donde le esperaban Pedro, Andrés, Juan, Santiago el menor y Felipe. Jesús no entró en Betsaida, sino que anduvo con ellos por el camino más corto, sobre una altura, hasta la casa de Pedro, en el valle entre Betsaida y Cafarnaúm. Allí estaban María y las santas mujeres. La suegra de Pedro estaba enferma en cama. Jesús la visitó, pero no la sanó aún. Le lavaron los pies y se preparó una comida durante la cual la principal conversación fue que los fariseos de diversas escuelas de Judea y de Jerusalén habían mandado a 15 fariseos a Cafarnaúm para espiar las enseñanzas de Jesús. De los centros más grandes vinieron 2, de Séforis uno y de Nazaret aquel hombre joven que varias veces había pedido a Jesús que le admitiese entre sus discípulos y había sido rechazado. Había sido nombrado escrita por esa comisión y hace poco había contraído matrimonio. Jesús dijo a sus discípulos: ¿ves que quién me había rogado? Viene para espiarme y pide ser mi discípulo. Este joven había querido ser discípulo por vanidad y adquirir fama, y como no fue recibido, se había unido a los enemigos de Jesús. Estos fariseos debían permanecer largo tiempo en Cafarnaúm. De los llegados a Cafarnaúm, uno debía volver para referir y el otro permanecer para espiar a Jesús. Había celebrado una reunión que tenían delante de sí al centurión Zorobabel, el padre y el hijo, preguntándoles sobre la curación y la enseñanza que habían oído. No podía negar la curación, ni rechazar su enseñanza, pero no se mostraban satisfechos del modo como había sucedido. Les irritaba que Jesús no hubiese estudiado con ellos, que anduviera con gente despreciada, que eran los esenios, pescadores, los publicanos, los pecadores, que no tuvieran mandato de Jerusalén, que no les preguntara a ellos, que eran sabios y doctores, que no fuera ni fariseo ni saduceo,
que enseñara entre los samaritanos y que sanara en un día sábado. En una palabra, no les gustaba porque debían humillarse y avergonzarse si reconocían como Mesías. El hombre joven de Nazaret era enemigo declarado de los samaritanos, a los que perseguía en toda forma. Los amigos y parientes de Jesús deseaban que no fuera a enseñar el sábado en Cafarnaúm. María estaba muy preocupada y expresó el deseo de que pasase a la otra parte del mar. En tales ocasiones Jesús solía contestar brevemente, sin mayor explicación. Había en Betsaida y Cafarnaúm grandes multitudes de enfermos, de paganos y judíos. Varios grupos de viajeros que habían encontrado a Jesús al otro lado del mar le aguardaban aquí. En Betsaida había grandes albergues abiertos, cubiertos con juncos separados, para los paganos y judíos. En la parte superior estaban los baños para los paganos, y en la parte inferior para los judíos. Pedro había recibido a muchos enfermos y judíos en el circuito de sus posesiones y alrededor de su casa. Jesús sanó a muchos de ellos al día siguiente, muy de madrugada. Jesús les había dicho ayer tarde que dejase hoy su oficio de pescar y le ayudase a la pesca de hombres, que pronto lo iba a llamar para ese oficio. Pedro obedeció, pero se encontraba en una angustia. A él siempre le pareció que la vida de Jesús era para él demasiado elevada, que no podía comprenderlo. Pedro creía, veía los milagros, daba todo lo que podía de buena gana, hacía todo con voluntad, pero siempre pensaba que él no era para tanto, que no servía para eso, que era demasiado simple, que no era digno. Y a todo esto se mezclaba un secreto temor de su propio oficio y su negocio. También era muy duro cuando se burlaban de él, de que, siendo un simple pescador, alternaba con un profeta, andaba en pos de él y permitía que su casa hubiese esa turba de gente que iba y venía, descuidando sus intereses. Todo esto lo batallaba dentro de Pedro. Él no era tan ardiente como Andrés y los demás, aunque lleno de fe y de amor a Jesús, pero era corto, humilde, acostumbrado a su trabajo, y se mantenía sencillo en su humilde ocupación. Jesús caminó con Pedro desde la casa a través de la ladera del monte, hasta el extremo del norte de Betsaida. Todo este camino estaba lleno de enfermos, paganos y judíos, aunque separados allí los leprosos, puestos a distancia. Había ahí ciegos, baldados, mudos, sordos, quebrados y judíos hidrópicos. Las curaciones se hacían con gran orden y con cierta solemnidad. Esa gente estaba ahí desde hace 2 días, y los discípulos Andrés, Pedro y los demás, de los cuales Jesús anunció su venida, los había ordenado cómodamente, pues había en el camino algunos rincones apartados, como sombra entre las rocas y en los jardines. Jesús enseñaba y sanaba a los enfermos que eran traídos en grupos de su presencia. Varios querían confesar con él sus pecados, y Jesús se apartaba con ellos a solas. Ellos se hincaban llorando y confesando sus culpas. Entre los paganos había algunos que se habían cometido asesinatos, robos en su viaje. Algunos los dejaba Jesús yaciendo ahí, y pasaba a otros. Luego volvía a aquellos y les decía: levántate, tus pecados te son perdonados. Entre los judíos había adúlteros y usureros. Cuando él veía su arrepentimiento, les había impuesto la reparación. Oraba con ellos, ponía sus manos sobre ellos y se sentía entonces sanos. A muchos los mandaba a bañarse, algunos paganos los enviaba al bautismo, o los paganos convertidos de la Alta Galilea. Un grupo venía en pos de otro, y los discípulos guardaban el orden. 40. Cura en Betsaida a muchos enfermos. Jesús pasó a través de Betsaida, que estaba llena de gentes, en una gran romería, y sanó a muchos enfermos, en los albergues y en las mismas calles. En la casa de Andrés le había preparado una refacción. Aquí había también niños. La hijastra de Pedro, de unos 10 años, con otras niñas de su edad, y otras 2 niñas de 10 y de 8 años, respectivamente, y un hijito de Andrés vestido con túnica amarilla y cinturón. Con ellos había algunas mujeres de edad. Estaban bajo el techo de la casa y hablaban del profeta. Corrían, iban y volvían, mirando en sí cerca al profeta. Estaban ahí para verlo, porque ordinariamente los niños se han apartados en estas ocasiones. Jesús los miró pasar y los bendijo. Después de haber visto a Jesús volver a casa de Pedro y sanar a muchos enfermos, creo que eran más de 100 personas que sanó hoy. Les perdonó los pecados, diciéndoles lo que debían hacer en lo sucesivo. He visto aquí que sanaba de diversos modos a los enfermos. Lo hacía así para enseñar a los apóstoles cómo debían hacerlo después ellos y para la iglesia de todos los tiempos. En su modo de obrar y andar era como un hombre en la forma y en la figura. Nada había de estas curaciones en teatral o de espectacular. En todas las curaciones había un pasaje gradual de la enfermedad y del pecado, a la salud y al perdón.
He visto que aquellos a los que ponía las manos sobre la cabeza, sobre los que oraba, sentí una conmoción interna en esos momentos, y se veían sanos después de una especie de desvanecimiento momentáneo. Los soldados se levantaban lentamente, echaban sus muletas a un lado y se hincaban de rodillas para agradecer, pero las fuerzas completas y el vigor entraba de ellos de poco, en algunas a las pocas horas, en otras después de unos días. He visto a hidrópicos que apenas podían llegar a él, y otros que eran llevados. Les ponía la mano sobre la cabeza y en la región del estómago. Podían andar sanos después de su palabra, pero el agua se les iba luego poco a poco, en sudor y en otra forma. Esos leprosos perdían ante su palabra las costras enfermas, pero quedaban manchas encarnadas que desaparecían después de algún tiempo. Los que sanaban de la ceguera, mudez o de los oídos sentían al principio una sensación desacostumbrada por no haber usado esos sentidos. He visto hidrópicos que se sentían sanos, pero que conservaban algún tiempo la hinchazón, que se les iba luego lentamente. Los que tenían convulsiones sanaban enseguida, los que tenían fiebre la perdían también de golpe, pero en general no se sentían de repente sanos, frescos y fuertes, sino que mejoraban como una planta rezaga con el agua de la lluvia. Los endemoniados caían frecuentemente en desmayo breve, y luego se levantaban libres, pero con la mirada cansada e intranquila. Todo procedía con orden y quietud, y solo los incrédulos y los enemigos de Jesús podían encontrar en sus milagros algo que los atemorizaba. Los paganos que habían venido hasta aquí eran generalmente gente que habían estado en el bautismo o predicación de Juan. Precedían de la Alta Galilea, donde los paganos habían ya oído a Jesús y visto sus milagros, y deseaban ser ellos instruidos y convertirse. Algunos tenían el bautismo de Juan, otros lo tenían, otros no lo tenían. Jesús no le mandaba a nadie la circuncisión, enseñaba cuando se le preguntaba de la circuncisión de los afectos del corazón y de los sentidos, y cómo debían portarse en adelante. Los exhortaba al amor al prójimo, a la templanza, a la mortificación, a cumplir los 10 mandamientos de Dios. Les enseñaba partes de una oración, como algunas peticiones del Padre Nuestro, y les prometía enviarles a los apóstoles. 41. Jesús enseña y hace curaciones en Cafarnaúm. La pasada tarde se veían banderas con los nudos de costumbre y colgados de frutas sobre la sinagoga y en los edificios públicos, porque entraba el último día del mes, Ab, y con el sábado empezaba el primer día del mes, Eliul. Después que Jesús hubo sanado a muchos enfermos judíos en Betsaida, se dirigió con los discípulos a la casa de Pedro, junto a Cafarnaúm, donde había acudido ya las mujeres y donde esperaban de nuevo muchos enfermos. Había ido sordos a quienes Jesús puso los dedos en los oídos. Trajeron a otros 2 que apenas podían caminar, que tenían los brazos inmóviles y los dedos hinchados. Jesús les enseñó y les puso las manos, oró con ellos y tomándolos de ambas manos movió los dedos y quedaron sanos. La hinchazón permaneció y desapareció después de algunas horas. Los exhortó a usar sus manos en adelante para la gloria de Dios. Por causa de pecados se habían quedado en ese estado. Sanó a muchos aún. Y después marchó para el sábado a la ciudad. Había una gran multitud. Habían dejado libres a los endemoniados, que corrían por las calles al encuentro de Jesús, y clamaban en pos de él. Jesús les mandó callar y salir de ellos. Entonces quedaron callados, silenciosos, y acompañaron a Jesús en la sinagoga, con maravilla de todos los presentes, y escucharon su enseñanza ahí dentro. Los fariseos, especialmente los 15 que habían venido para espiar, estaban sentados en torno de su asiento, y le trataban con fingida reverencia. Le dieron a los rollos de la Escritura. Jesús enseñó sobre Isaías, capítulo 49, de que Dios no había olvidado a su pueblo. Leyó, aunque una mujer olvide a su hijo, Dios no olvidará a su pueblo. Lo explicó con lo que sigue. Dios no puede, por la perversidad de los hombres, ser impedido de compadecerse de los desamparados. Es llegado el tiempo del cual el profeta habla, que ve siempre los muros de Sión. Ahora es tiempo en lo que los destructores tienen que huir, y vienen los maestros de obra. Él juntará a muchos para adornar su santuario. Muchos se harán piadosos y buenos, muchos serán bienhechores y guías del pobre pueblo, del modo que la sinagoga infructuosa tendrá que decir: ¿quién me ha criado? Todos estos hijos. Los paganos se convertirán a la iglesia, los reyes les servirán. El Dios de Jacob quitará el enemigo a la perversa sinagoga, su gente, y dejará a aquellos que se harán culpables, como los que lastimaron al Salvador, que se irriten y destrocen entre ellos. Todo esto lo refirió a la destrucción de Jerusalén. Si no recibiera el reino,
de la gracia. Dios pregunta si se han apartado de la sinagoga, si tiene una carta de repudio, si ha vendido a su pueblo, si por causa de los pecados fue vendido. Las sinagogas son deshechas por causa de sus delitos. Él ha llamado y advertido, y nadie se dio por entendido. Dios es poderoso, puede remover cielos y tierra. Esto dice en Isaías 51. Todas estas cosas le refirió Jesús a su tiempo. Demostró que todo se había cumplido, que su Padre le había enviado a él para anunciar la salud y traerla, y para juntar a los dejados por la sinagoga y a los pervertidos por ella. Cuando Jesús dijo las palabras de las Escrituras, aplicándolas a sí mismo, que Dios el Señor les había dado una lengua sabia para llevar a los dejados y a los extraviados por el camino, que le ha abierto desde temprano los oídos para oír sus mandamientos, y que él no había contradecido. Cuando Jesús dijo estas cosas, lo tomaron los fariseos, tal como sonaba naturalmente, y decían que se alababa a sí mismo, aunque estaban penetrados de su enseñanza, y después de oír decían: nunca profeta alguno ha hablado así. Con todo murmuraban luego, uno a otro en los oídos. Jesús explicó todas las palabras del profeta, de que él se había tomado trabajo por ellos, que se había dejado pegar el rostro, y había dejado azotar su cuerpo, y sufrido la persecución, y sufrido aún más. Habló del maltrato en Nazaret, diciendo que quien pudiera condenarle se adelantara. Todos sus enemigos envejecerán y se marchitarán en sus enseñanzas, y el juez vendrá sobre ellos. Los que temen a Dios, que oigan sus palabras, los ignorantes sin luz, rueguen a Dios por luz de esperanza. El juicio vendrá y los que han encendido el fuego perecerán. Todo esto lo refirió a la destrucción del pueblo judío y de Jerusalén. Los fariseos no pudieron contradecir ni una de sus palabras. Oían callados, solo se hablaban al oído y se encarnecían. Aún se sentían heridos y conmovidos. Luego explicó algo más sobre Moisés, y esto viene siempre por último. Y añadió una parábola, hablando en más para sus discípulos, y especialmente para el joven escriba nazareno y traidor. Era la parábola de los talentos que Dios da, porque este joven estaba muy pagado de su ciencia. Interiormente he visto que se quedó herido y avergonzado, pero no mejoró. Jesús no dice las parábolas del todo como están en el Evangelio, pero muy parecidas. Delante de las sinagogas algunos enfermos, y fue con sus discípulos fuera de la puerta, hacia la casa de Pedro. Habían venido Natanael Chazet, Natanael el de Caná, y Tadeo desde Caná a la fiesta del sábado. Tadeo viaja a menudo porque negocia en el país con redes de pescadores, velas de naves y sogas. La casa se llenó de nuevo de enfermos durante la noche. Aparte se encontraban varias mujeres con flujo de sangre. Otros trajeron mujeres enfermas, todo envuelto en tela sobre camillas. Aparecen en pálidas y míseras, y desde tiempo esperaban a Jesús. Esta vez puso sus manos sobre ellas y las bendijo. A las que estaban en camilla las mandó levantarse y desatarles las vendas. Unas ayudaban a las otras, las exhortó y las despachó sanas. En la noche se retiró Jesús a orar solo. Los fariseos espías de Cafarnaúm no se habían manifestado públicamente su intento. Al centurión Zorobabel le habían interrogado privadamente. Se mantenían aquí con otros pretextos, como otros fariseos, por la festividad del sábado, por ser un lugar donde había un maestro de fama, y también porque muchos suelen venir a la región de Genesaret, por razón de comercio, por la belleza del lugar a descansar en esta región de fertilidad privilegiada. A la mañana siguiente, muy temprano, fue Jesús de nuevo a Cafarnaúm. Había muchísima gente y enfermos reunidos en torno de la sinagoga, de los cuales sanó a muchos. Cuando entró en la sinagoga donde estaban reunidos los fariseos, empezaron a gritar los endemoniados, y uno especialmente que era furioso se adelantó hacia Jesús gritando: ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? Tú vienes para perdernos. Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Le mandó el Señor que callase y saliese de ahí. El hombre cayó al suelo y se agitó con furia, pero el diablo tuvo que salir gritando. El hombre se encontró sano y se hincó delante de Jesús. Dijeron entonces muchos, especialmente los discípulos, que para que lo oyeran los fariseos, que se irritaran por ello. ¿Qué nueva enseñanza es esta? ¿Quién será este que hasta tiene fuerza y poder sobre los espíritus inmundos? Había tanta gente reunida y tantos enfermos dentro y en derredor de la sinagoga, que Jesús fue a enseñar un lugar donde podía volverse a los que estaban dentro, y fue en el vestíbulo. En torno de él estaban los fariseos en el interior, y Jesús, mirando hacia afuera, enseñaba al pueblo. Ya se dirigía a los de adentro, ya a los de afuera. Los pórticos de la sinagoga estaban abiertos, y los oyentes llenaban no solo el vestíbulo, sino los techos de los edificios.
en torno de la sinagoga, a los cuales había acomodado escaleras para subir. Debajo había tiendas y celdas para que los que oraban y hacían penitencia. Para los enfermos habían preparado lugares aparte. Jesús enseñó de nuevo muy vivamente de Isaías y aplicó todo a su tiempo y a su persona. Los tiempos se cumplieron y el reino se acerca. Siempre habían sentido ansias del cumplimiento de las profecías, y habían pedido profecías suspirando por el Mesías, para que viniera a quitarles la carga. Pero cuando están con ellos no lo querrán, porque él no será como se lo imaginan, en sus equivocadas ideas. Indicó las señales de los profetas, según habían deseado que se cumpliese, cosas que habían leído en las escuelas, en las escrituras, y por las cuales habían orado y pedido. Les mostró que se habían cumplido las señales. Les dijo: los baldados caminarán, los ciegos verán y los sordos oirán. ¿Acaso no ha sucedido? ¿Qué quieren estos paganos que han venido a la enseñanza? ¿Qué gritan los endemoniados? ¿Por qué alaban a Dios los sanados de sus males? ¿Acaso no me persiguen los malos? ¿Acaso no me espían los que me rodean? Ellos habrán de echar afuera al hijo del dueño de la viña, y lo eliminarán. Y luego, ¿qué le sucederá a ellos? ¿No quiere recibir la salud? Pues no irá perdida. Vosotros no quieren impedir que vaya a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, a los publicanos, a los arrepentidos, a los paganos, lo que vosotros no queréis recibir. De ese tenor fue el conjunto de su predicación. Dijo también: vosotros tenéis como un profeta Juan, a quien han tomado preso. Id a su prisión, pregúntale qué camino ha preparado con quien ha dado testimonio de él. Mientras así hablaba, el enojo de los fariseos había crecido de sobremanera, y susurraban y murmuraban entre sí. Trajeron a 8 hombres medio enfermos y a 4 nobles que padecían enfermedad impura. Eran de Cafarnaúm, y los pusieron en un lugar del vestíbulo donde Jesús los podía ver, y pudiesen ellos oír su voz. No podían ser traídos sino a un lado por la razón de su enfermedad. Como ahora todos estaban ocupados con la multitud de oyentes, no pudieron acercarse. Y entonces alzaron a estos enfermos sobre una muralla en alto, y luego se abrieron camino entre la multitud, la cual apartaba para tratarse de enfermos impuros. Cuando vieron esto, los fariseos se irritaron mucho, y murmuraban contra los de esta gente, a la que tachaban de pecadores públicos que padecían enfermedades impuras, y alzaron la voz diciendo que era un desorden que semejante gente se acercara a ellos. Como estas palabras llegaron a oídos de los enfermos, estos se pusieron tristes, pensando que si Jesús conocía su enfermedad, no iba a querer sanarlos. Estaban llenos de arrepentimiento y hacía tiempo que deseaban ser socorridos. Cuando Jesús oyó las murmuraciones de los fariseos, se volvió afuera con la mirada hacia donde estaban estos enfermos, tristes. Y habiéndole les dijo: vuestros pecados son perdonados. Entonces estos hombres se desataron en lágrimas, mientras los fariseos comenzaron a murmurar con enojo: ¿cómo puede decir él esto? ¿Cómo puede decir que perdona los pecados? Jesús les dijo: síganme, y verán lo que voy a hacer con ellos. ¿Por qué se irritan de que yo cumpla la voluntad de mi Padre? Vosotros no quieren recibir la salvación, entonces no impidan que la reciban los arrepentidos. Vosotros se irritan porque sano el día sábado. ¿Acaso descansa la mano del Omnipotente en hacer el bien el día de sábado y en castigar el mal? Y en un día sábado no alimenta a Dios, no sana, no bendice, no deja a Dios que se enfermen en un día sábado o que se vayan ese día. No se irriten de que el Hijo haga en sábado la voluntad del Padre. Cuando estuvo cerca de los enfermos, dijo a los fariseos: quédense aquí porque son para vosotros impuros, pero para mí no lo son, puesto que sus pecados les son perdonados. Y ahora contestad, ¿qué es más fácil decir a un pecador arrepentido: tus pecados te son perdonados, que decir a un enfermo: levántate, toma tu camilla y vete? No sabía qué responder, y Jesús, acercándose a los enfermos, puso sus manos sobre ellos, a uno después de otro, dijo una breve oración sobre cada uno, los levantó de las manos y les mandó agradecer a Dios, no pecar más y que se llevasen sus camillas. Los 4 se levantaron de sus camillos, y los 8 que los habían traído, que habían estado enfermos, se volvieron completamente sanos, y ayudaron a los demás a salir de sus envoltorios. Estos 4 solo se sintieron algo cansados y no acostumbrados, no obstante, juntaron las maderas de sus camillas, las tomaron sobre sus hombros, y los 12 pasaron llenos de contento entre la multitud cantando: alabado sea el Señor Dios de Israel. Él ha obrado grandezas con nosotros, Él ha compadecido de su pueblo y ha sanado por medio de su profeta. Con estas palabras se apartaron de la multitud, que se quedó llena de admiración. Los fariseos, enojados y avergonzados, se fueron sin saludar. Todo les disgustaba lo que Jesús hacía y cómo lo hacía, que Él no compartía las ideas de ellos, que ellos se creían los sabios, los justos, los elegidos,
no lo fueran, que Jesús estimaba a las gentes, las cuales entre ellos huían, y a los que despreciaban. Tenían siempre 1000 reparos que hacerle, que no observaba los ayunos como se debe, que iban con los pecadores paganos, públicos samaritanos, a toda la gentuza, que era de baja estirpe y condición, que dejaba a sus discípulos en demasiada libertad, y que no los tenía a raya. En una palabra, nada le agradaba, y sin embargo nada podía reprocharle. No podía negar su sabiduría, su poder extraordinario, y a pesar de eso se envolvían cada vez más en críticas irritantes murmuraciones. Cuando se considera así la vida real de Jesucristo, uno ve que el pueblo y los sacerdotes de entonces eran como serían hoy en día. Si Jesús viniera ahora, les pasaría mucho peor con muchos escribas, sabios, doctores y con la policía. La enfermedad de aquellos, que eran 4, era un flujo impuro. Parecían resecos como si los hubiera herido un ataque de apoplejía. Los otros 8 eran bastante baldados. Las camillas eran 2 tablas con patas y maderas transversales, y una lona tendida en medio. Se podía enrollar todo para ser llevado sobre los hombros, como un par de leños. Era algo conmovedor ver a estos hombres cantando alabanzas al Señor mientras atravesaban la multitud admirada.